Bueno, les decía, por ahí esta última práctica, la primera que tuvieron, digamos, la clase práctica, no se sintió porque ustedes en sí la pueden hacer sin utilizar la máquina. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, a ver si ustedes pueden compartir alguna notebook. Sería ideal para el que no tiene, ¿no es cierto? Algo que, bueno, ahora después lo voy a, si se me llega a pasar, háganme acordar para que quede la grabación, es que en ED nosotros no tomamos en cuenta la asistencia, porque me han preguntado muchísimo. O sea, puede ser, eh, obviamente a ustedes les va a servir, si ustedes pueden ir está buenísimo, pero nosotros también les vamos a contestar por mail, por mensaje vía plataforma, en el caso en que ustedes no puedan asistir, me pueden preguntar a mí también, por ahora voy a estar yendo a Junín, pero cuando empiece, si se puede ir a Pergamino, si me agregan más frecuencias de colectivo y puedo llegar a ir a Pergamino, también me pueden preguntar a mí en Pergamino. Ustedes usen todas las vías para preguntarnos y tengan en cuenta, porque también me ha llegado, inclusive que ustedes han pedido justificar la asistencia más formalmente. Nosotros la asistencia, si los chicos llegaran a tomar en el práctico, es más que nada para saber el número de alumnos que tenemos y para un control de ver nosotros cuántos pueden asistir. Pero no, si ustedes se fijan, bueno, banquenme que ya vamos a empezar a compartir la pantalla y grabo así, esto de paso queda, porque es una duda que me preguntan muchos. O sea, profe, para rendir el parcial, ¿tengo que tener cierta cantidad de asistencias o cierto porcentaje? No, no. O sea, ustedes pueden rendir el parcial al estar inscriptos en la materia. Y bueno, ahí hay otro tema con quienes están inscritos en Pergamino y quienes están inscritos en Junín. Ahora lo aclaro cuando esté grabando para que todos también estén al tanto. No, a ver, no es un problema que ustedes estén inscritos en otro lugar donde cursa, pero ahora les voy a contar por qué. Vamos a seguir permitiendo y como les decía, yo lo que voy a hacer es abrir otra ventana, si tengo el chat a mano. El otro día no me di cuenta de tener dos pantallas, vieron que tenemos un televisor, lo que pasa es que el otro día fue el primero, les pido disculpas por la desprolijidad, pero ya la clase que viene vamos a estar más organizada con todo el tema de qué recursos tengo y cómo puedo dar de la mejor manera la clase. ¿Sí? Hoy van a ver que voy a utilizar una pizarra. La clase pasada yo pensé que iba a tener un pizarrón en el aula y poder mostrarlo, pero no. Así que bueno, vamos a llevar la pizarra que voy a usar hoy también. Está bueno porque se ve mejor en el video también, ahora van a ver. Y bueno, esto de tener dos pantallas, bueno, ya tenía el tele, vamos a ver de tenerlas las dos, así los chicos que están remotos los puedo ver en el chat y puedo ir contestando todo lo que me pregunten también. Bueno. Siguen llegando, chicos. Voy lento porque estoy con las dos cosas. Bueno, bánquenme que les decía, ya les comparto, grabamos y empiezo a hacer todas las aclaraciones, más que nada para que nos queden el video, para los que no puedan asistir tampoco remoto hoy. Bánquenme que acá voy a abrir lo de la plataforma. Bueno, lo de la plataforma siempre les pedimos que estén conectados. Algo que ustedes me quieran comentar ahora que van llegando, alguna consulta. Ya les digo, tengo un par ahí en los mensajes que se las contesto ahora en general y después se las contesto también. No llegué hoy a contestarlas. Pero algún planteo, algo que ustedes quieran que aclare, de paso queda en el video. Profe, Sí. yo quería consultar algo respecto a la bibliografía, porque yo encontré el libro en español, el de estructura de datos y algoritmos, Sí. pero la versión o sea, la edición es vieja. Sí, porque es viejo. Ah, está bien, no hay problema. Sí, no, O está sea, quería buenísimo que saber. me lo preguntaste. Yo no se los comenté por ahí la clase anterior, pero sí, es una edición vieja porque es uno de los primeros libros y es el clásico. Por eso yo les comentaba. Ese como que es el clásico, no está escrito en ningún lenguaje y es como general. Y después, ahí tengo otras preguntas. Bueno, bánquenme. Pero sí, no sé cuál de las chicas me preguntó, pero sí, Yo, Victoria. quédate tranquila que es antiguo, inclusive capaz que la versión que encontraste es escaneada y parece más viejo todavía, pero sí, es un libro del siglo pasado, como quien diría, pero bueno, trata los temas desde un punto de vista clásico,
general y no implementan ningún lenguaje en particular. O sea, te cuenta sobre la estructura y te cuenta así en un nivel, digamos, de concepto. No te dice cómo se implementa. Pero ayuda mucho, sí, porque, ya te digo, no trata los temas desde un lenguaje en particular, sino que es bien general. Ahora digo, les cuento un poquito más, pero quédate tranquila que sí, es esa la versión que yo les di. Por ahí no les puse los años acá en el... Capaz que en el programa sí, ahora lo vemos. Bueno, listo, gracias, profe. No, de nada. Si me quieren preguntar algo más que a mí se me esté escapando, chicos, yo ahora voy a comentar todo lo general. Ahí les estoy compartiendo. Van a ver en la pantalla el curso virtual. Lo ven bien, todo bien. Acá en el chat vi que me preguntaron sobre si las clases van a ser virtuales o presenciales. Ahora lo comento para todos también. Le apuntamos a las prácticas presencial y las teorías virtual y presencial en el aula híbrida, si se puede, en Junín y en Pergamino. En principio, como les decía, como yo vivo en Lincoln, se me complica llegar a Pergamino. No tengo combinación. Al menos actualmente, yo voy preguntando porque van agregando frecuencias de colectivos, pero en este momento no la tengo. Entonces, inicialmente voy a ir a Junín, por eso la consulta que nosotros disparamos en la plataforma es para los chicos de Junín. Los chicos para mí no contestaban, no pasaba nada, yo iba chequeando, pero salvo que algún chico de Pergamino tenga que ir a Junín por algo y vaya a la clase. Pero bueno, de nuevo, al ser estas clases de teoría, donde yo en general expongo y les cuento, y ustedes también me pueden preguntar, pero no es lo mismo que en las prácticas, donde en general son ustedes más los que preguntan, plantean soluciones, quieren mostrarle al ayudante. Entonces, estamos priorizando eso, ¿no? Que las prácticas sean lo más presencial posible, pero bueno, de nuevo, si ustedes trabajan, no pueden ir, tienen las otras vías de comunicación, ¿sí? Me capturan una imagen, me mandan el punto pi cuando ya estemos implementando, ¿sí? Este primer práctico no van a tener que implementar nada, ¿sí? Este primer práctico no se realiza en ningún lenguaje en particular. Así que bueno, no vamos a necesitar la máquina en la clase que viene, por ejemplo, en la práctica. Pero después ya sí, pero la pueden compartir, si no es que cada uno tiene que llevar bueno, no es un examen, no es que cada uno tiene que llevar su notebook, pueden compartir, hacer los ejercicios en grupo, ¿sí? Vamos a ir buscándole la vuelta, chicos. El tema es que este año tenemos muchos inscriptos, yo creo que se los comenté la clase pasada, y poca disposición de aula porque en todas las materias parece que está así. Así que bueno, vamos a ir buscándole la vuelta. Profe. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más así informal? Y pongo a grabar, si no, y hago todas las aclaraciones. Dale, yo quería decir algo. Sí. No, que por ahí yo había, antes de empezar la clase presencial y virtual, yo había seleccionado por ahí las clases, lo que es clase presencial, porque bueno, justo me coincidían los horarios y podía. Pero con el tema este que hubo un cambio de horario, viste, me tuve que mudar un poco y ahora me convienen más las clases virtuales, digamos. Perfecto. Para avisar. Mira, yo les puse acá, en las teorías sigue estando, ¿ves? La encuesta. Bancame que igual, antes que nada, chicos, disculpen, pero pongo a grabar, porque son todas preguntas que por ahí después a otro chico que no está en este momento se le ocurre o me la necesita preguntar, y yo las dejamos en la grabación, ¿dale? Bancame 2 minutos, bueno, yo inicio ahora, chicos, y después les subo el enlace para que puedan ver el video como la última vez. Bueno, les cuento lo que estábamos haciendo con los chicos que están, hoy estamos todos virtual, les pido disculpas, no pude viajar a Junín, lo que pasa es que hoy tenemos un concurso del área justo, los docentes del área concursamos y tiene que ser virtual y no me dan los tiempos para ir y volver de Junín, necesito buena conexión, así que bueno, surgió de último momento. Todo esto se los cuento para que estén atentos a la plataforma siempre, ¿sí? Yo les mando en el foro de avisos, a ustedes les llega un mail, y acá en el foro también quedan, y acá lo que hacemos es ir siempre publicándole las novedades, por eso es muy importante que ustedes estén atentos, ¿sí? Yo ni bien me enteré que no podía dar la clase presencial en Junín, en el aula híbrida, les avisé por acá. Por otro lado, bueno, los chicos presentes cualquier cosa me ayudan porque estuvimos aclarando algunas cosas
antes de poner a grabar. Y bueno, me gustaría que queden en la grabación para los chicos que no están ahora. También estén al tanto. Algo que me preguntaron los chicos recién es que, bueno, inicialmente él podía venir a las clases, pero después le cambiaron horarios. Yo los reentiendo, chicos, porque a mí también me pasa, me cambian horario, tanto de los colectivos de trabajo, de todo. Entonces, como las cosas pueden cambiar, ¿sí? Y son variables, lo que yo hice fue que esta encuesta, ¿sí? La vamos a dejar. Otra cosa que se me ocurrió, lo que pasa es que es re molesto para los que sí pueden ir, todas las veces poner puedo ir, porque si no digo, bueno, lo puedo hacer por todos los lunes hacemos la encuesta, y si tengo 35 nada más, esos 35 van el miércoles. Pero bueno, yo ven que voy pensando alternativas. Otra que se me ocurrió más fácil es que esta quede y ustedes la puedan modificar, ¿sí? Si ustedes entran, ¿sí? Yo les di permiso para que la puedan modificar, y lo único que hacen es cambiar la respuesta, ¿sí? Y de esa manera yo lo que haría es consultar la encuesta, y con los que dijeron que sí, si se supera el número, busco una forma. La otra vez lo hice random, un sorteo, porque no podía, pero ahora, bueno, tratar de turnarlos, ver la manera, ¿sí? Pero bueno, les cuento porque recién justo uno de los chicos me preguntó, y si les cambia su situación, yo les pido que me modifiquen esa encuesta. Por ahora nos manejamos así. Por otro lado, bueno, yo les contaba a los chicos que están ahora presentes virtualmente que ustedes no tenemos en ED, esto para que quede registrado también en la grabación, no tenemos en ED una condición de asistencia para que ustedes puedan rendir el parcial, ni a las teorías ni a las prácticas. Les sugerimos, las teorías quedan grabadas también, así que las pueden ver en cualquier momento, les sugerimos que sí, igualmente las teorías, chicos, yo les subo los apuntes, ¿sí? Que los apuntes tienen un montón de ejemplos que me pueden preguntar también por mensaje. Por acá me dicen del mail. Sí, con respecto a la bibliografía, ahí también me estuvieron preguntando. El primero de los libros es antiguo, dijimos un viejito, como quien dice, pero sí, porque es clásico, ¿sí? El primero de la lista de los libros es así. Si ustedes quieren, me escriben por mail y yo les paso, les comparto los archivos, se los comparto de manera digital, ¿sí? Así que bueno, igualmente vuelvo a decir lo que dije en la primera clase. Los apuntes están armados a propósito, ¿sí? Para que ustedes, digamos, todos los temas que les vamos a evaluar en la materia, si ustedes, digamos, ven los apuntes, de hecho yo hice como un merge, ¿no? Fui mezclando de distintos libros, sacando ejemplos distintos, que a mí me parecían que aclaran el tema que quiero explicar. Cada apunte en general toca un tema, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Este primero, ¿se acuerdan que tenía la introducción y hablábamos de los tiempos, la complejidad? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso al principio. Este va a hablar de especificación y, bueno, obviamente todo tiene relación con la práctica. Ustedes ya tuvieron la práctica y en el trabajo práctico 1, toda la primera mitad del práctico, ¿sí? Habla de complejidad, que es lo que podían hacer. Y acá cuando empezamos con TAD y especificación, ¿sí? Que lo tienen por acá, ¿sí? Toda esta parte, no se asusten que no es tan largo, esto porque les pusimos uno mal hecho para que ustedes lo corrijan, entonces quedó así como que parece enorme, pero no es tan enorme. Bien, la clase pasada yo les conté un poquito para que ustedes puedan avanzar con los primeros ejercicios, y ahora vamos a ir con la segunda parte del práctico 1. Así que bueno, la idea es que siempre les van a ir apareciendo los prácticos, y yo siempre voy a ir viendo el tema antes en la teoría. Bien, las teorías, como les decía, yo les voy a subir los apuntes que si ustedes quieren consultar en los libros, me pueden también preguntar, profe, este tema, ¿de qué libro lo puedo sacar? Más que nada, cuando veamos las implementaciones de las estructuras, van a poder ver distintas alternativas, que yo no me da el tiempo para ver todas las alternativas, vamos a ver una. Pero si ustedes quieren profundizar, van al libro y lo ven, ¿sí? Con la mía les va a alcanzar igualmente para entender lo que yo necesito que entiendan para la asignatura. Bien, y después la idea es que yo, ni bien pueda, cuando terminan las clases, les subo la clase grabada y les pongo qué temas toca, ¿sí? Para que ustedes se ordenen. Bien, algo más, chicos, que yo les haya aclarado antes, que ahora se me esté pasando. Creo que aclaramos los de las clases prácticas, que vamos a ir viendo cómo sigue todo. Priorizamos que sean presenciales las prácticas, porque es cuando ustedes más consultan. Pero por otro lado, tenemos la contra de que no hay laboratorios disponibles.
con lo cual vamos a ver si nos podemos arreglar con las notebooks que ustedes puedan llevar, las pueden compartir. Al contrario, si ustedes hacen los trabajos en grupo, hasta es mejor, porque lo debaten entre ustedes, como hay muchas alternativas de solución para una misma cosa, entonces hasta está bueno eso de que ustedes puedan debatir y todo eso. No sé, algo más que yo haya aclarado que necesiten saber, chicos, de lo general. Pero bueno, el primer práctico, como les mostré recién, no se hace con un lenguaje en particular. ¿Sí? A partir del práctico 2 vamos a empezar a implementar utilizando Python. Pero el primer práctico lo pueden hacer tranquilamente sin necesidad de llevar notebook o de tenerla. ¿Sí? Bueno, otra cosa que les comenté, que también es importante, es que los alumnos que no pueden asistir, ya sea por trabajo, porque se les complica por el viaje, por lo que fuera, a las clases prácticas, ¿sí? Y tampoco pueden asistir a la clase de teoría, pero después ven el video y se ponen al día con los temas, están haciendo un ejercicio, no les sale, ustedes hagan la captura, mándenme el punto pi cuando estén implementando, ¿no es cierto? Y a mí, a los ayudantes, seguramente les van a pasar los mails también, o por la plataforma, nos pueden preguntar también de manera virtual, ¿sí? Tengan en cuenta que no necesitan sí o sí, no les voy a mentir, si ustedes van presencial, siempre está más bueno, ustedes lo saben, preguntarle directamente al ayudante, sacarte las dudas, pero bueno, también les damos todo un soporte virtual para el que no pueda ir, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir para cerrar, no es necesario un porcentaje de asistencia para rendir el parcial, todos lo van a poder rendir, ¿sí? Siempre que estén anotados. Y ahí viene la otra cosa que no me tengo que olvidar. He recibido muchos mensajes del tipo, profe, yo vivo en Junín, curso en Junín, pero me anoté en Pergamino porque no había cupo, porque, no sé, me confundí, por lo que fuera. Y al revés también, ¿no? Chicos que viven en Pergamino y se anotaron en Junín, quedaron en la comisión de Junín. Eso quédense tranquilos que yo, como soy la misma profe en los dos lados, puedo pasar la nota después, te sumas a que aprueban, no hay ningún problema, yo puedo pasar la nota aunque ustedes estén inscritos en el otro lugar, ¿sí? Lo único van a figurar, o me avisan, y varios chicos me avisaron y yo lo tengo registrado para tenerlo en cuenta. Si yo, por ejemplo, hago una consulta de este tipo, ustedes me figuran en Pergamino o en Junín y quizás no estén cursando ahí, ¿sí? Profe. Sí. Tengo un compañero que es acá de Pergamino, Sí. Que él no llegó a anotarse, digamos, porque dice que estaban todos los cupos llenos. Después no sé, iba a ir a hablar ya a la Alumnova. Sí, ahí les pido que por favor vayan a hablar a la oficina de alumnos, porque siempre hay ahora, creo que es en estos días, una inscripción fuera de término para todo el que tuvo algún problema, ¿sí? Pudo haber pasado que no te pasaron la cursada de PI, no sé, un montón de cosas que les han pasado, y la idea sí, él dice que no se pudo anotar y bueno, porque se estaba lleno y demás. Sí, con los cupos este año tuvimos un tema, tal cual. Pero, ¿sabés qué? Decile que, por favor, o bueno, cuando mire el video, por favor, en esos casos sí, chicos, por el otro yo les dije, lo puedo solucionar. Si están inscritos en otra sede no pasa nada, porque yo les puedo pasar el aprobado ahí. Pero si ustedes no se inscribieron, ahí tenemos un problema, porque no son alumnos, no les voy a poder pasar el aprobado cuando aprueben, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces, diríjanse o llamen por teléfono, suponete que tu amigo no puede ir presencial, que llame por teléfono a la oficina de alumnos, ¿viste? O llaman al número de la UNOVA y pedís hablar con alumnos, que ellos son los que manejan ese tema, y que le explique la situación, ¿sí? Para todos los chicos, para el resto, chicos, si conocen a alguien que esté en la misma situación, o sea, si usted figura en uno de los dos lados, ya está. Si ustedes no figuran, entonces ahí tenemos el problema de que no están inscritos en la cursada. Me pasó a anotarme en Pergamino, si hablas con alumnos. Sí. Rodrigo ahí en el chat lo que nos está diciendo es que le pasó y si hablas con alumnos te pasan, ¿sí? Si ustedes quieren, digamos, ser prolijos, que está bueno, pueden hacerlo, pero lo que les digo, no es preocupante, no es que ustedes digan, uy, me anotaron en otra materia, no, es la misma materia, lo único que te anotan en otra sede y yo puedo pasar la nota igual. Donde sí estamos complicados y es preocupante es si no figuran en ningún lado, ¿sí? Ahí tenemos el problema. Ustedes en Guaraní yo necesito que figuren inscriptos. Y bueno, aprovechen esta semana y de nuevo, si no se pueden llegar hasta la facultad, llamen por teléfono y comenten su situación, manden un mail, también está el mail de alumnos, ¿sí? Alumnos Pergamino y alumnos Junín. No sé si lo tienen ustedes, chicos, a los mails. Pues si no, ahora después se los paso, se los dejo en el chat. Cualquier cosa me los piden cuando terminamos.
Bueno, chicos, creo que ya les dije todo. Cualquier cosa, yo estoy acá atenta al chat si me quieren preguntar algo, pero esas son las aclaraciones principales. Sobre todo recibí estos días dudas sobre la asistencia y qué condiciones tenemos. Con respecto a eso, acá en general también yo les puse, tienen el programa, la bibliografía, que bueno, ahí me faltaron los años, me parece. Sí, ven que yo les puse los libros. Este primero, sí, este de Ajo, Hofbrock y Ullman, son estructuras de datos y algoritmos desde un punto de vista clásico, que era lo que les decía. Y estos que son en Python, ¿sí? Utilizando Python, ¿sí? With Python, in Python, esos son los que yo les decía, que son más actuales obviamente, y ya van directo a una implementación o varias implementaciones concretas. Bien. Cualquier cosa me consultan por mail, que no hay problema con la bibliografía. Esto es algo que les puede servir y ser útil, que es, nosotros vamos viendo, ven, yo puse el tema que vemos en la teoría, hoy nos toca ver especificación de tag, y cómo van en la práctica con las prácticas. Este cronograma es tentativo, pero tratamos de cumplirlo. Y acá tienen las fechas de la evaluación como para ir organizando ustedes también, organizándose con otras materias y demás, ¿sí? Otros años incluíamos alguna actividad a entregar en el medio, pero bueno, este año no sé, lo veo complicado, pero yo les voy avisando cualquier cosa. Lo bueno de eso es que a ustedes les sirve también para prepararse para el examen, ¿no? Para el parcial, para la evaluación. Digamos la evaluación porque todavía no sabemos bien exactamente cómo va a ser, pero bueno, ahí tengan en cuenta que evaluamos los temas que vimos anteriormente, ¿sí? Todos los temas. Bueno, chicos, creo que ahí ya estamos con todo. Yo les subí el apunte hoy, disculpen, siempre trato de subirlo el día anterior, así para que ustedes lo vayan teniendo, pero se me complicó, medio complicado estos días, pero esta mañana se lo subí, siempre va a estar antes de la clase, y la idea es que, si bien yo hablo de algún otro tipo de ejemplo, nos sirve como guía. Ese apunte. Bueno, a ver, ya se me está yendo la voz. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a ir con la parte de especificación, ¿sí? Si tienen alguna duda, de nuevo, yo estoy atenta al chat. Si llego a estar muy despistada, que estoy explicando, alguno de los chicos que tenga micro me avisa. Y ahí vamos. Lo que les comentaba es que a partir del apunte 2, lo que vamos a ver es la parte de especificación, ¿sí? Tenemos especificación de tag. Y ustedes dicen, bueno, cambia medio brusco el tema, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero hablábamos de tiempo, funciones matemáticas la semana pasada y de golpe, bueno, les voy a hablar de especificación que van a ver que es un tema diferente. Pero bueno, yo ahora les voy a mostrar cuál es la relación que tenemos con el tema anterior, ¿sí? El tema anterior, que es complejidad, va a estar presente en todas las clases, ¿no? En todas las clases yo de tiempos les voy a hablar. Así que bueno, eso lo vamos a ir repasando permanentemente y si algo no se entiende, ustedes me van diciendo, ¿sí? Bien. Vimos en la clase pasada que nosotros teníamos, como les decía, un problema puntual y a partir de ese problema puntual, ¿sí? Podíamos tener distintas alternativas de solución. Entonces, por ejemplo, podemos tener un algoritmo 1, un algoritmo 2. De hecho, vimos para la búsqueda. Acá que lo puedo dibujar ahora está buenísimo. 1, 2, 8, 15, 25. Bueno, justo me quedó ordenado, pero no necesariamente tenía que estar ordenado. Nosotros decíamos, bueno, yo puedo tener una secuencia de datos y querer buscar un elemento. Entonces, la idea es, supónganse que yo tengo que buscar el 65, por decir cualquier número. Entonces, lo que yo les quería explicar la clase pasada, que no tenía cómo graficarlo, es, si yo quiero buscar el 65, en una secuencia de elementos. Puedo empezar desde el número 1 e ir avanzando secuencialmente, ¿sí? En el peor de los casos, me pasa lo que está sucediendo acá, que justamente ese elemento no está en la secuencia de elementos. Con lo cual, yo voy a recorrer. Siempre le vamos a llamar n a la entrada, ¿se acuerdan? N es el número 1, 2, 3, 4, 5. Es la entrada de este problema. El n vale 5. Entonces, si yo lo hago secuencial, fíjense, en el peor de los casos, que es que el 65 estuviese acá, o el 65 no exista, voy a recorrer, voy a preguntar, voy a acceder a 5 datos.
Entonces, el orden de ese algoritmo es n, ¿sí? Lo vamos a poner en general porque estamos haciendo un análisis teórico, n. N puede ser 5, puede ser 3 millones o lo que fuera, ¿sí? Pero n es el número, ¿sí? Que me representa la entrada, el tamaño de la entrada, para hablar con propiedad. Ahora bien, lo que yo les planteaba en la clase pasada era, ese es el algoritmo 1. El algoritmo 1 es secuencial, comienza desde el primer elemento y va avanzando uno a uno. Ahora, el algoritmo 2 podría ser una búsqueda binaria o dicotómica, que habíamos planteado con algunos de los chicos que la conocían, que lo que hace esa búsqueda es tomar el elemento del medio y compararlo con respecto al elemento que a mí me dan para buscar. Y decir, bueno, a mí me sucede que, ¿cómo es el elemento que yo quiero buscar con respecto al... Ahí tengo a alguien que me llama, pero si saco lo que dibujé, me apura si lo digo. El 65, ¿cómo es con respecto al 8? Es más grande. Entonces, claramente acá no va a estar en esta mitad, va a estar en esta mitad. Entonces, solo me concentro en esta mitad. Aunque que tengo un problema de que si permito, ahí está, por el que estaba esperando, ahí le permitimos, borro lo que tenía. Pero bueno, creo que ahí se entendió, ¿sí? Cualquier cosa, si no me dicen por el chat, lo que yo les quería explicar la clase pasada. Tengo un algoritmo 1 secuencial, tiene orden n. Tengo un algoritmo 2, que es binario dicotómico, que en cada paso va a partir a la entrada a la mitad y quedarse con la mitad de las comparaciones que tenía que hacer. Y eso hace que yo tenga un orden logarítmico, ¿sí? Siempre que me pase eso, el orden va a ser logarítmico. Bien, lo que hablábamos la clase pasada también, yo siempre hago un pequeño repasito para ponerlos en contexto, era que nosotros, como les decía, teníamos nuevamente, ¿no? Un problema, varios algoritmos para resolverlo, y de esos algoritmos, lógicamente, alguno va a ser mejor, otro va a ser peor, con respecto a distintas variables, que podían ser el tiempo, el espacio, la seguridad, vimos que había distintos criterios, ¿sí? Ahora bien, nosotros nos vamos a concentrar en la materia, en el tiempo. A veces vamos a hablar del espacio, pero la materia se concentra en el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a querer mejorar los tiempos. Para mejorar los tiempos tenemos que trabajar menos. Claramente, si yo hago las cosas, hago menos cosas, lo voy a hacer más rápido. Ese es el criterio que vamos a usar, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos, entonces yo sigo, ¿sí? Si ustedes no me preguntan, sigo nomás. Ahí ya veo que no tengo nada. Bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la especificación? ¿Cómo lo engancho yo acá? Bien, cuando nosotros resolvemos un problema, ¿sí? Primero tenemos un algoritmo, pero ese algoritmo está escrito en un lenguaje natural, o cuento los pasos que voy a hacer, o como fuera. Llegado un momento, voy a llegar a implementar ese algoritmo, ¿sí? Para poder sistematizar lo que funciona en una máquina. Ahora bien, ¿qué sucede? Ustedes vieron el año pasado que para hacer esto, yo tenía que tener un programa con instrucciones, ¿sí? Pero además ese programa con instrucciones usaba estructuras de datos, ¿sí? Ahí es donde aparecemos nosotros. Esas estructuras de datos que ustedes utilizaban, ¿sí? Las traía el lenguaje consigo. O sea, ustedes en realidad usaban, supónganse, tomemos Python para ir repasando Python de paso. Ustedes usaban una list de Python, un set de Python, son todos estos tipos de datos, estructuras que yo puedo usar que ya me trae el lenguaje. Todos los lenguajes de programación les van a traer un abanico de estructuras de datos en las que ustedes tienen que elegir. Lo mismo le pasó en C++ después, ¿sí? Cambiaban los nombres, cambiaba la sintaxis, pero muchos eran similares, ¿sí? También tenían el conjunto, también tenían el vector dinámico, que es muy similar a la list de Python. No es igual, tiene otras características, pero más o menos, si yo tuviera que decirles cuál se parece más, creo que elegiría el vector dinámico. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llegamos a todo esto? Bueno, para ustedes saber qué estructuras de datos tienen disponibles en un lenguaje en particular, existe algo que se llama la especificación o documentación del lenguaje, ¿sí? Si ustedes supónganse no tenían la profesora o el profesor de IPP y tenían que programar en Python, ¿qué hubiesen hecho? Hubiesen buscado un tutorial, hubiesen buscado una especificación, hubiesen buscado algo que les indique
qué estructuras de datos tienen y qué sintaxis tienen que usar para escribir los programas. A eso se le llama la especificación del lenguaje, ¿sí? Nosotros en ED nos vamos a concentrar en la especificación de las estructuras de datos, ¿sí? De nuevo, ustedes llegaba la profe o el profe de IP y les decía, bueno, miren, Python, además, tiene de los tipos que vimos hasta ahora, tiene un tipo list. Y ese tipo list se construye así. Y ese tipo list se le agregan datos así. Y a ese tipo list también le podemos acceder de manera directa a los elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Y ya avanzamos ahora con el apunte que les voy a mostrar. Nosotros tenemos un molde, tenemos algo que nos ayuda a especificar estructuras de datos, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar, qué es lo que van a utilizar en la práctica. Y en este apunte de teoría tienen un ejemplo completo, de inicio a fin, ¿sí? Bien, entonces lo que les contaba hoy. Ustedes van a ver a una estructura de datos, supongamos la list de Python, que es la más, no sé, para mí es la más común, capaz que ustedes dirán, uy, otra vez con la list. Esa list de Python a ustedes les enseñaban cómo la puedo crear, qué operaciones puedo hacer, y la idea es que ustedes no tenían ni la más remota idea de cómo Python implementa la list internamente porque no les interesa, ¿sí? Solo la quieren usar. Entonces, bien, a partir de saber cómo se crea una estructura de datos y qué operaciones tiene, yo ya la puedo usar. Las operaciones a veces tienen ciertas reglas que hay que cumplir para poder utilizarlas. Esas reglas también aparecen en la especificación, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que yo dibujé a propósito de esta manera la estructura de datos, cómo la implemento. ¿Por qué? Porque quiero separar que adentro tiene una implementación, nada es mágico. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Tiene una implementación, o sea, para crear una lista Python internamente algo hace, porque de nuevo, algo tiene que hacer. La lista no aparece de la nada. Cuando le hago un append, algo hace Python. Bueno, todo ese algo que hace es la implementación que nosotros no veíamos, ¿sí? Vamos a ver que lo podemos ver. Ahora bien, toda esta parte de acá, que serían el append, el cómo lo creo, todas las operaciones, le vamos a llamar interfaz, ¿sí?, de usuario. Y es a partir de esa interfaz que yo puedo utilizar la estructura de datos. Bien, saco todo esto, igual les va a quedar en el video, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Hablamos la clase pasada sobre abstracción. Hablamos de manejar con un auto con caja de cambio y un auto automático y que de todas maneras yo manejaba, ¿se acuerdan? Ahora bien, nosotros, acá pasa lo mismo. Nosotros podemos conocer cómo está implementada esa caja negra, conocer cómo trabaja la lista internamente, o utilizarla sin conocerlo. Miren, vamos a hacer un repaso de paso. Me salió repaso de paso. Chicos, yo acá uso idle porque en realidad, ¿se acuerdan? Ahora que ustedes usaban idle para utilizar Python, o quizás usaban algún otro editor de código. Después van a ver, los chicos en la práctica les van a dar, cuando lleguen al práctico 2, distintas alternativas, ¿sí? Pueden usar Code, pueden usar Sublime, pueden usar cualquier otro, con este también les alcanza, pero bueno, cuando tengan que probar cosas y todo eso, un editor más potente va a estar bueno. Yo uso este porque, bueno, se ve bastante bien en las grabaciones y para lo que yo quiero mostrar que es muy sencillo, en este momento me alcanza y me sobra, ¿sí? Después me paso a los otros cuando tengamos implementaciones más complejas. Bueno, fíjense, yo les digo, chicos, van a usar Python. Tienen que crear una lista. Entonces, ustedes, lo primero que tienen que saber es cómo se crea la lista. Entonces, de nuevo, irían a la especificación, supongamos que no tienen profesores, están solos. Irían a la especificación del lenguaje y dirían, uy, yo tengo que usar una lista, una secuencia de elementos para guardar algo y después calcular otra cosa. Bueno, ¿cómo la uso? De nuevo, la nada, yo me encuentro con esto y no tengo ni idea de nada. Entonces, lo que hago es decir, bueno, bien, tengo que conocer las características del lenguaje también, chicos, porque acá claramente nosotros sabemos que en Python no tenemos que poner un inicio de programa ni un fin, simplemente en el intérprete yo voy escribiendo y se va ejecutando, no voy a declarar la lista previamente, sino que la lista comienza a vivir, como quien dice, entre comillas, a partir de que yo a ver, ¿qué teclado tengo? Ahí está. A partir de que yo la estoy creando ahí. Bien, entonces yo les pregunto, bueno, estoy creando una lista, ¿cómo la estoy creando?
¿Por qué la creé así? Bueno, claramente la sintaxis del lenguaje me indica que la tengo que crear así. Y si yo voy a la especificación del lenguaje, sé que a partir de este nombre, esta palabra clave, que de nuevo, si yo bajo más de nivel, yo les diría que esto es una clase de Python, ¿sí? Donde está implementada la lista. Pero de nuevo, ustedes nunca les dijeron eso, porque tampoco necesitaban saberlo. Después vamos a ver que nosotros, como vamos a implementarlo, vamos a necesitar saberlo. Pero, ¿qué sucede? Yo sé que con la palabra clave list, vaya a saber Dios qué es list, si es una función, es una clase o lo que fuera, yo sé que mágicamente Python me va a retornar una lista que yo la voy a poder usar. Entonces, de nuevo, eso es la interfaz. Es saber cómo utilizar la estructura de datos, pero de nuevo, nunca sabemos qué pasa detrás. Yo sé que ahora hago Enter y algo sucedió. Porque después yo le digo, ¿qué tiene L? L tiene una lista. Bien, y si yo le digo L.append, qué sé yo, cualquier cosa, 3, sabemos que el efecto de esa operación es que le agregue un 3 a la lista. ¿Cómo lo hace Python? No tenemos ni idea. Sabemos que en algún lugar lo guarda, ¿sí? Y tiene que hacer alguna cosa interna para que esto funcione. Ahora bien, sabemos que si le digo print L o L enter, también, perdón, puse otra cosa. Hablar y escribir y me va a decir lo que tiene esa lista. Pero de nuevo, si yo hago append, ¿dónde agrega? ¿Agrega adelante o agrega atrás? Y todo ese tipo de cosas. Y si yo le digo, por ejemplo, LD, bueno, no sé si recuerdan, pero yo indexo, tengo otro teclado y hago lío, chicos, perdón. Ahora lo cambio la configuración. Si yo hago L de 22 porque se me ocurrió hacerlo, ¿qué creen que va a pasar? De nuevo, te va a alargar el dato que está en la posición de memoria 22 subyacente a L. Bien, ¿todos piensan eso? No, ahí no, te va a tirar que está fuera de rango. Bien. A ver, chicos, de nuevo, no tienen por qué saberlo si es que no lo usan habitualmente o consultaron la documentación. Pero cuando yo estoy programando, ustedes se dan cuenta que es importante que yo lo sepa, porque no es lo mismo una situación que otra, ¿sí? En una explota todo, como decíamos la vez pasada, cartel rojo y todo explota, y en otra me va a devolver un dato que lógicamente no es correcto, ¿sí? Porque, de nuevo, lo que planteó uno de los chicos es, no, Python tiene un error. Y otro de los chicos, si yo entendí bien, lo que planteó es cómo internamente, y es muy común que se implemente de esa manera, lo que se hace es guardar en posiciones contiguas de memoria. El vector dinámico es así también, ¿sí? No hace magia. Usted le decía, no, el vector dinámico al toque te va el elemento 22 y te lo devuelve. Pero ¿cómo lo hace? Y porque guarda en posiciones contiguas de memoria los elementos, cada elemento ocupa lo mismo, todos eran enteros, ¿se acuerdan? Era homogénea. Todos eran enteros, todos eran string, todos tenían el mismo tamaño. Entonces, como bien dijo uno de los chicos, una técnica muy usada es decir, bueno, a ver, me pedís el 22, hago 22 por lo que me ocupa cada uno de los elementos, sin necesidad de recorrerlos, voy y accedo directo a ese. A eso nos referimos con el acceso directo. Claramente el acceso directo, y ahí para repasar los tiempos, tiene un orden constante o un orden 1, porque no depende de la cantidad de elementos. Con una cuentita yo voy y accedo al lugar. De nuevo, nada es gratis. Yo tengo que tener los datos ubicados de manera contigua en memoria. En otras estructuras que no tienen acceso directo, no tengo que tener un bloque de memoria disponible para mi estructura, ¿sí? Eso era lo que les contaba la clase pasada, que les decía, y si el vector dinámico de C++ se llenaba en la memoria contigua, ¿qué se hacía? Bueno, C++ tiene sus estrategias. Otro día por ahí con más tiempo se los cuento y cuando estemos más en la parte de implementación, para poder mudar, digamos, de la mejor manera todos los elementos para que se vayan a otro lado y los pueda seguir poniendo contiguos. De nuevo, chicos, el lenguaje tiene que montar detrás de él todo un circo para que las cosas funcionen como dice la especificación. Si en la especificación dice, esta estructura soporta acceso directo, soporta acceso directo. Y eso implica orden 1 en el acceso a cualquier elemento. Bien, volviendo a lo que decían los chicos, ¿sí? Ahí lo dejé en suspenso acá, no se los ejecuté para esperar un ratito. Las dos respuestas, digamos, en líneas generales son válidas. Para Python hay una que es válida, porque es lo que los diseñadores de Python, de nuevo, los lenguajes los arman programadores, los arman informáticos,
¿sí? Y van sacando distintas versiones, mejorando la interfaz y mejorando la rapidez de las operaciones. Por eso se sacan distintas versiones de los lenguajes. Ustedes dirán, bueno, sí, me sacan una versión a cada rato, ¿pero por qué? Porque la van mejorando, justamente. Ahora bien, esa decisión es una decisión de diseño. Y como les contaba hoy, toda estructura de datos, o sea, ustedes tienen una estructura de datos cualquiera sea ella, esa estructura de datos va a tener ciertas características, se va a comportar de cierta forma. Vimos la clase pasada que no es lo mismo un vector dinámico que un conjunto. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Ya de movida no tiene orden, uno tiene acceso directo, el otro no tiene. Y bueno, hay otras particularidades de cada uno. Ahora bien, la idea es, yo siempre que tengo una estructura de datos, voy a tener, como les dije hoy, una manera de crearla, y eso lo van a tener que especificar. Voy a tener también operaciones que hacer con ella, y voy a tener reglas. Y acá es donde entra lo que justamente yo les pregunté recién. Porque no me quiere escribir este. Ahora vamos, este lápiz rebelde. Esas reglas son las que definen lo que pasó recién. Decir, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Python qué hace? Hay operaciones donde pueden pasar cosas inesperadas, ¿sí? Todos lo sabemos. Bueno, en esa situación, Python, ¿qué hace? Y eso tiene que estar sentado en la especificación. La especificación tiene que decir, ¿sí? Si te va a dar lo que tenga en ese momento en la memoria, más allá de que claramente no pertenece al vector, o si te va a dar un error donde te indica que está fuera de rango. Eso es lo que vamos a poner en la especificación, ¿sí? Bueno, en este caso en particular, ¿sí? Python tira un error y te dice que el índice está fuera del rango. Pero de nuevo, ¿podría haber pasado lo otro que dijo uno de los chicos? Sí. De hecho, C++ en el vector, no en el dinámico, en el vector que es más crudo que les decía la clase pasada, hace eso. No hace chequeo de índices y te tira lo que tenga en la memoria en ese momento. Son dos opciones válidas. Los de Python eligieron una y los de C++ eligieron otra. Lo que sí no puede quedar al azar es qué sucede. Porque de nuevo, nosotros, programadores de alto nivel, necesitamos saber qué va a pasar en esta situación. Y todo eso queda sentado en la especificación. Ustedes van a ver que ahora cuando nosotros especifiquemos pasa eso. Bien, ahí uno de los chicos pasó en el chat el mail de alumnos. Bánquenme que esto no va a correr en Python, pero para que quede acá, que estoy grabando este es el mail de alumnos para los chicos que lo están viendo. Ahí se me ocurren un montón de chistes con esto que hice. Bueno, ¿qué va a suceder ahora si le doy enter, no es cierto? Con el mail de alumnos. Bien, para los chicos que lo están viendo, el de alumno, el de Pergamino es igual, pero dice Pergamino, si no me equivoco. Ya lo chequeo para no decirles algo que no es, aunque que yo lo tengo agendado. Alumnos. Sí, el de Pergamino es igual, pero en lugar de decir Junín, acá dice Pergamino. ¿Sí? Así que bueno, para todos los que no estén inscritos, que eso es lo preocupante, por favor comuníquense vía mail, como les decía al principio, o comuníquense por teléfono. ¿Sí? Por el teléfono lo tienen en la página, llaman al teléfono general y piden hablar con oficina de alumnos, en la sede que estén, ¿no? Bien, bueno, ya vimos que entonces tenemos reglas, tenemos operaciones y tenemos cómo crear esa estructura. De nuevo, cómo crearla la tenemos que crear porque que si no ya no podemos ni empezar a hablar de usarla. Tiene que haber un mecanismo para crearla. Bien, todo esto ustedes dirán, bueno, profe, entonces, ¿cómo se engancha todo esto con la práctica? Bueno, todo esto se engancha con la práctica en el sentido de que lo que nosotros vamos a hacer es contar, especificar cómo se comporta una estructura. ¿Por qué hay abstracción? Porque en ningún momento yo voy a contar cómo está implementada internamente esa estructura, cómo el append funciona. No, al usuario de alto nivel no le interesa saber eso, le interesa saber que el append agrega al final de la lista o de la secuencia de elementos, y en esos términos abstractos yo lo voy a hablar. En ningún momento voy a hablar de un puntero interno que hace tal cosa y una variable no sé qué, que de nuevo, podemos saber que para implementarlo tenemos que hacer cosas. Todas esas cosas me las abstraigo, no me importan, ¿sí? No existen para el programador de alto nivel. Y como yo la especificación la voy a escribir para el programador de alto nivel, todo eso no existe, ¿sí? Por eso hablamos de abstracción. Entonces, vamos a tener 3 niveles de usuario, ¿sí? Vamos a tener, como les decía,
nosotros en realidad tenemos una especificación lógica, una especificación de alto nivel. Por eso les digo que no tienen que usar la máquina en esta parte de la práctica, porque en realidad a ustedes no va a importar el lenguaje. Ustedes van a describir cómo se va a comportar una secuencia de elementos y después implementarán un lenguaje en particular. Pero ustedes van a describir cómo se comporta un conjunto y después implementarán un lenguaje en particular. De nuevo, de hecho, a propósito, les hacemos comparar cómo son las operaciones del conjunto de Python y el de C++. Son diferentes, tienen este tipo de cosas que las reglas cambian, ¿sí? Pero no deja de ser un conjunto. De hecho, sin ir más lejos, C++ permite el conjunto ordenado, que les decía, agrega, C++ tiene como muchas posibilidades de estructuras. Bien, después tenemos un nivel de implementación y un nivel de trabajo o uso. Para verlo de manera gráfica, la idea ahí es lo mismo que decíamos hoy, ¿no es cierto? Ustedes tienen la estructura de datos, ¿sí? La podemos ver como una caja donde la estructura de datos internamente, el lenguaje, tiene una implementación. Nosotros, para poder usarlo, es como el auto y el motor y todas las cosas que tiene adentro, que yo no tengo ni idea que tiene adentro, pero yo lo manejo igual, ¿sí? Bueno, una mínima idea tengo, chicos, pero no sé bien cómo funciona todo. No les puedo decir cómo funciona desde que yo le doy el arranque. No tengo ni idea de eso, no puedo decirles. Pero eso no quita que yo maneje. Y bueno, lo mismo pasa acá. Ustedes no tienen ni idea de cómo una list está implementada internamente. Pero eso no quita de que ustedes hayan usado una list. De hecho, la usaron un montón de veces. Para usarla, necesitan conocer algo que se llama interfaz. Esa interfaz es cómo se usan las operaciones, ¿sí? Entre ellas, la creación siempre la marcamos aparte porque cualquier estructura, no importa sus características, tiene que tener un mecanismo para crearla, ¿sí? Por otro lado, tenemos las operaciones y, muy importante, que ya lo vimos, porque puedo meter la pata mal si no las conozco, conocer las reglas para esas operaciones. Todo esto, fíjense, la parte de implementación, no va a existir ahora para nosotros. Todo esto, la idea es que yo lo voy a poder, ¿sí? Esta parte de acá, las reglas, ¿sí? Las reglas, las operaciones. Y, digamos, de manera abstracta, la implementación, no. Todo esto es lo que vamos a especificar. Yo ahora les voy a mostrar la manera formal de especificarlo. En la cátedra les vamos a decir, bueno, tenés esta plantilla, tenés que completarla, y si la completás, cualquier persona que mire, cualquier programador que mire esa especificación va a poder usar la estructura de datos que le estás contando cómo trabaja, cómo funciona. Como yo les contara, mira, tengo una lista. Para usarla tenés que hacer esto, lo que hacía el profesor, pero lo vamos a dejar asentado, escrito, ¿sí? En ese molde. Toda la parte de implementación, en este momento, de nuevo, en este momento, porque son como distintos roles, ¿sí? Está el rol de implementación, el rol de trabajo y el rol de quien especifica. En este estamos hoy. La clase que viene nos vamos a pasar a este. Y este es el que ya usaron en IPP. Ustedes conocían de la interfaz, conocían de las características de la lista y simplemente la usaban. Y no importaba cómo Python o el lenguaje que estén utilizando se las arreglaba para que todo funcione, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. ¿Sigo nomás? Yo lo que voy a hacer ahora es darles un molde que ustedes van a usar en la práctica. Hay distintas formas de especificar, hay distintos lenguajes formales. Nosotros tomamos uno que se inclina hacia lo imperativo, que es justamente el tipo de programación que ustedes vieron en primer año, ¿sí? Pero también podríamos tener orientado a objeto, funcional. Pero bueno, para no meter más ruido, todavía recién vamos a arrancar con los objetos y con clases y ese tipo de cosas la semana que viene o la otra, no les voy a meter ese ruido ahora. Vamos a lo imperativo, ¿sí? Van a ver que les va a sonar mucho de cómo estaban las operaciones que ustedes utilizaban. Bien, entonces vamos con el molde que les contaba hoy, ¿sí? Bueno, ¿alguna cosa que tengan dudas? Yo una pregunta, porque el resto, Sí. no sé si me escucha ahí. Sí, se te escucha bien. Porque me quedó ahí pendiente la definición, digamos, o sea, el resto de lo lógico de implementación no entendí bien. Lo que no alcancé a escuchar fue la definición de especificación. Cuando especificamos, decís vos. La definición, digamos, ¿qué es? ¿Qué es especificar? Claro. Bueno,
En realidad, cuando nosotros especificamos, lo que hacemos es, de nuevo, describir, si vos quisieras algo más formal, ¿no es cierto? Describir, ¿sí?, las operaciones y las reglas que necesitamos conocer para utilizar una estructura de datos, ¿sí? También a veces incluimos sus características. Cuando la estructura de datos es muy obvia, como que yo te diga un conjunto y se comporta como el conjunto de matemática, mucho antes no te voy a describir, porque todos conocemos un conjunto. Pero cuando la estructura de datos es, por ejemplo, una pila, que es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Si bien ustedes conocen que hay una pila de memoria, en arquitectura han visto cómo es el comportamiento de una pila, a veces necesita como una introducción comentando cómo se comporta una pila. No todo el mundo, si bien lo tomamos como una pila de elementos, todo el mundo sabe lo que es una pila de ropa, nada, voy poniendo ropa arriba y la voy apilando y eso es una pila de algo. También a veces hace falta en la especificación aclarar ese tipo de cosas, ¿no? De cómo se comporta la estructura. Pero la especificación, si lo querés, es digamos, una descripción de las características de la estructura, las operaciones y las reglas que necesito para utilizarlas. Esas tres cosas se tienen que acordar siempre, ¿sí? Y de nuevo, es la interfaz que yo voy a tener con la estructura de datos. Cuenta cómo usarla, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Ahí se entendió? De nuevo, yo nunca les voy a tomar una especificación formal de qué es, ¿sí? Pero fíjate, bueno, si vos la querés formal, acá la tenés igual de todas maneras, ¿sí? Es un documento, es algo que describe, ¿sí? De nuevo, nosotros lo vamos a ver con una plantilla especial, pero uno lo podría describir con palabras también. Lo que pasa es que las palabras nuestras a veces suelen ser ambiguas. Entonces, para que sea más exacto todavía, vamos a tomar como un molde que siempre vamos a usar la misma sintaxis, ¿sí? Pero no es ningún lenguaje en particular. Y bueno, y la idea es que ese documento, bueno, acá me faltó, está bueno esto, mostrárselos, me faltó hacerles esta analogía con la vida cotidiana, ¿no? Que a veces está bueno, yo encuentro muchas y me cierra más, ¿no es cierto? Es como decir, es una guía para poder utilizarlo, ¿sí? Pero también desde la implementación, que por ahí yo no me quiero meter mucho con la implementación, pero desde la implementación también es una guía para quien lo implemente. Y si vos lo ves en la construcción de una casa, por ejemplo, la idea es, siempre haces primero los planos y después esos planos se los das al albañil, al maestro mayor de obra, quien venga, ¿sí? Dependiendo la magnitud de lo que estás construyendo, y esos planos lo guían para justamente implementarlo, ¿sí? Ellos ahí tienen la guía. Bueno, acá pasa lo mismo, esta especificación sirve como guía para quien va a implementar y también como guía para quien lo va a usar, ¿sí? Fíjense, son dos cosas distintas. Usarlo es como ustedes lo usaban en IPP. Implementarlo es implementarlo en el lenguaje para que todo funcione. Ambos roles tienen que guiarse con la especificación. Es como tu contrato, tus reglas. No sé, ahí ya les di un montón de sinónimos, ¿sí? Pero fíjense, reglas, contratos, cómo lo podemos usar, ¿sí? Y cómo lo tenemos que implementar. ¿Ahí quedó claro, chicos? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, lo que es importante, que yo a veces les pregunto en el final, yo a veces les pongo, por ejemplo, una pregunta que dice, bueno, esta pregunta es falsa. Yo les pongo, la especificación es una guía para implementar una estructura de datos en C++. Bueno, ahí el error grave es que no me tengo que casar con un lenguaje. La especificación, ¿sí? Sí es una guía donde se plasma todas las reglas, bla, 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 pero para poder utilizar una estructura de datos en general. Y después va a poder ser implementada en cualquier lenguaje. Porque como yo, y esto es muy importante, chicos, ahora lo vamos a ver en el molde, pero yo no tengo que incluir en mi especificación detalles de la implementación, porque justamente es de lo que me quiero abstraer, ¿sí? La implementación, el cómo eso funciona por dentro, yo, de nuevo, el cómo el auto funciona por dentro, no me importa, ¿sí? Soy una persona que no tiene tiempo y lo único que tiene que hacer es ir de acá a Junín, bueno, me voy de acá a Junín con el auto, ¿sí? De nuevo, si el auto es con caja manual, tendré que aprender a hacer los cambios, bueno, cuando hay que apretar los pedales correspondientes, lo mínimo para usarlo, lo que les decía hoy, para la list tienen que saber cómo crearla, qué operaciones tiene y qué sucede con las reglas si pasa algo que está fuera de lo, digamos, de lo secuencial, que me llega a pasar un inconveniente. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Sí? ¿Qué pasa si la list no tiene elementos?
Eso es lo que yo tengo que conocer para poder usar una list. Y lo que les mencioné antes, lo que tengo que conocer para manejar un auto. Después que yo pueda profundizar más o menos es un problema mío, pero con eso me alcanza. Bien. Bueno, toda esta parte, digamos, es más la parte de teoría, ¿no? Donde yo les tengo que contar por qué usamos estos tipos abstractos de datos, ¿sí? ¿Por qué hacemos una especificación de un tipo abstracto de datos? ¿Por qué se llama así? Porque justamente es abstracto. No le importa cómo está hecho. Le importa la interfaz para poder utilizarlo. Se abstrae. Eso es un tipo abstracto de datos, ¿sí? Y bueno, me sirve justamente para desacoplar, para tener independiente la parte de implementación de la parte de especificación. ¿Y qué cosas, qué ventajas tengo? Y que, por ejemplo, de una versión a otra de Python, la implementación del append pudo haber cambiado. Pero siempre se va a llamar append. Entonces, por ahí es más rápida la implementación de la última versión, pero el usuario de alto nivel siempre le va a llamar append. Y esto me permite, como les decía recién, desacoplar la parte de implementación de la parte de especificación. La parte de especificación tiene que ver con la sintaxis de las operaciones, las reglas, pero no tiene que ver de cómo está implementado internamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una de las ventajas grandes que tiene poder utilizar tipos abstractos de datos, tener estos distintos niveles de trabajo. Bien, bueno, lo de ocultar información es justamente por lo que les dibujé la caja negra, ¿no? Hay información que a mí se me oculta. Yo como usuario, de nuevo, si ustedes no se lo plantearon, todo era mágico, de alguna manera funcionaba. Pero bueno, claramente no va a funcionar solo, algo tiene que hacer Python por detrás. Eso es lo que Python les oculta, ¿sí? Bueno, lo que les decía, a veces puede pasar que no me afecte a la sintaxis, pero sí me afecta a los tiempos. Es decir, bueno, voy a implementar distinto el append internamente, pero el append para afuera se sigue llamando igual, ¿sí? De versión en versión. Ustedes fíjense, si ustedes han usado distintos lenguajes de programación, que tratan de mantener la misma sintaxis de versión en versión. A veces puede pasar que venga algún cambio que haga que no, ¿sí? Por eso la versión cambia más, el numerito de más a la izquierda, ¿no es cierto? Porque hay cambios más grandes, ¿sí? Pero en general se trata de mantener la misma interfaz para que todo lo que se escribió con versiones previas lo siga soportando la nueva versión. Ustedes imagínense si yo cada vez especificaría un tipo de dato distinto, todos los programas que tengo escritos en las versiones anteriores me dejan de funcionar. Bueno, esto me permite que eso no suceda. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, el nivel lógico. Metámonos ya en la parte práctica. Supongamos que nosotros tenemos que especificar un tipo de datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y de nuevo, yo les puedo contar informalmente, como les contaba el profe o la profe de IPP, donde les decía, bueno, a ver, hoy vamos a ver el tipo Pepe. El tipo Pepe soporta estas operaciones, lo usan así, la sintaxis es esta, qué sé yo, y ustedes salían usando el tipo Pepe, ¿sí? Bien, pensemos en un vector dinámico para algo más concreto. ¿Cuáles son las características? Si nosotros estamos en C++, el vector dinámico va a ser homogéneo, porque todos los elementos van a ser del mismo tipo. Si nosotros estamos en Python, sabemos que las lists son heterogéneas, porque pueden tener cualquier tipo de objeto, ¿sí? Entonces, de nuevo, nosotros acá, yo les pongo el ejemplo siempre de la implementación para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando. Acá decimos a alto nivel, ¿es homogéneo o es heterogéneo? ¿Sí? Entonces, si es homogéneo, el que implemente va a saber que todos los elementos van a tener el mismo tipo. Si es heterogéneo, el que implemente va a tener que saber que va a tener que buscar la forma de soportar que todos los elementos tengan distinto tamaño, distinto tipo. Obviamente, si yo les pregunto, va a salir, no es perdiendo, ¿no? Pero va a tener que hacer mucho más el heterogéneo. Cuanta más libertad, cuanto más yo le dé al desarrollador, más tengo que montar el circo atrás para que todo funcione, ¿sí? Más trabajo voy a tener que hacer. Y eso se traduce en que más trabajo, más tiempo, ¿sí? Es por eso que C++ tiene ese vector que yo les digo que es un pedazo de memoria, que les dice, mira, acá tenés este pedazo de memoria, utilízalo. No te hago chequeo de rango, no te hago nada, y todo es rapidísimo. Sí, todo es rapidísimo, pero el programador tiene que hacer el trabajo que en otros, ¿sí? Que te solucionan la vida, como el vector dinámico,
lo hace C++ por detrás, ¿sí? Todo depende de lo que vos quieras usar. Usás un vector, un array, se llamaban en C++, o un vector dinámico. Bien, con esto que les quiero decir que, y esto se los recomiendo, ¿sí? Cuando ustedes estén en la práctica, nosotros les vamos a decir, especifica una pila, que es la que vamos a ver hoy, por ejemplo. La pila la tienen completa acá. En el apunte la tienen de inicio a fin, ¿sí? Con todas las operaciones coherentes, consistentes, porque también, ahora vamos a ver, yo no le puedo poner cualquier operación a una pila, ¿sí? Por eso yo les recomiendo que primero piensen en las características de la estructura. Bueno, a ver, esta estructura, ¿qué soporta? ¿Cómo es? Cuando ustedes estén en la práctica les digan, especifica una cola. Entonces ustedes primero se ponen a pensar, una cola. ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Lo googlean como fuera si no la conocen. ¿Cómo se comporta una cola? Bueno, a ver, ¿qué operaciones tiene sentido hacer? ¿Qué operaciones no debería dejar que se hagan? Todo esto va a depender de las características de la estructura de datos. Entonces, por ejemplo, si es lineal, bueno, es que tiene acceso, ¿sí? Secuencial lineal. ¿Es homogénea? ¿Tiene acceso directo? De nuevo, que soporte acceso directo o no, a mí me va a condicionar a las operaciones. Porque si no soporta acceso directo, yo no puedo tener una operación que, dado una lista, me devuelva el elemento que está en la posición 3. Ahí eso se los ponemos mal directamente. Porque estamos diciendo que no tiene acceso directo, eso la contradice, ¿sí? No tiene acceso directo, no tiene que haber operaciones. Tiene acceso directo y bueno, es lógico que las tenga, que haya operaciones que lo tengan. Bien, acá de nuevo lo estoy haciendo informal. Yo en breve les presento el moldecito que ustedes van a usar en la práctica. Fíjense, pensemos en el vector dinámico que les decía. Yo puedo obtener un elemento, insertar un elemento, consultar la cantidad de elementos. Bueno, ahora de nuevo, para que no se me duerman del otro lado y me participen un poquito. ¿Cómo ven esas operaciones para un vector dinámico? Ustedes usaron un vector dinámico, al menos en Pi, en C++. Y la lista se comporta como un vector dinámico de Python. ¿Cómo ven esas operaciones? ¿Están bien? ¿Agregarían otras? ¿Qué les parece? A ver, alguno que se anime a hablar. De nuevo, se los vuelvo a plantear. Yo les digo, vamos a tener que especificar un vector dinámico. Para eso vamos a tener que decir qué operaciones voy a poder realizar con ese vector dinámico. Esas operaciones, en principio, ¿les parece que estarían bien? No faltaría uno de... No, que se podría eliminar también, claro. Claro, eliminar elementos, Bien. ordenar elementos. Eliminar elementos me está faltando, claramente. Sí, ¿qué más me dicen, chicos? Ordenar. Ordenar podría ser una operación que esté, pero no es... Está buena ahí lo que me dice una de las chicas. Fíjense, hay ciertas operaciones, porque me da pie para comentarles esto. Hay ciertas operaciones que pueden estar o no estar, le facilitan la vida a quien está usando la estructura de datos, porque de nuevo, siempre es más fácil tener un ordenar, que ya me lo ordene directamente, y no ordenarlo yo a mano. Pero si el ordenar no existe, yo no me voy a morir, lo puedo hacer de todas maneras. O sea, no me va a complicar en el sentido de que la estructura esté mal definida. Puede estar, y bueno, le ayudás al que lo está usando, pero mientras que el que lo está usando tenga acceso a los elementos, lo puede ordenar a mano, como quien dice, entre comillas, ¿sí? Con esto quiero decir, está buena la operación, pero no es esencial. Hay ciertas operaciones que eso es lo que nosotros por ahí les vamos a corregir, ¿no? Si ustedes alguna de las esenciales se las olvidan, eso está mal. Si nos ponen operaciones que nos facilitan la vida, mejor aún. Pero hay algunas que son importantes que no están ahí, como por ejemplo, claro, esto crecería siempre y si yo la tengo que borrar un elemento, no me lo permite esta interfaz, ¿sí? Esa es esencial y no está. Y está bien que me lo dijeran. Ahora, por ejemplo, obtener un elemento. Si yo les digo, chicos, miren, ustedes tienen este vector dinámico, la operación obtener un elemento. Úsenlo. ¿No les está faltando información ahí? Obtener un elemento, ¿qué hace? Recuerden que nosotros tenemos sintaxis y semántica, y nosotros tenemos que ver qué efecto tiene esa operación. Obtener un elemento, si yo les digo, ¿qué efecto tiene? Sería un elemento aleatorio. No. Ahí está, muy bien, a eso queríamos llegar. No estoy especificando, no estoy indicando qué elemento voy a obtener. Y eso está mal, está incompleta. Está bien, uno de los chicos dice, bueno, suponete que te digo un elemento aleatorio.
puede servir. Pero si ustedes imagínense que están utilizando una lista, ¿les sirve siempre obtener un elemento aleatorio? Y si la quieren recorrer, es como que... Tendría más sentido poner buscar un elemento. El buscar un elemento también estaría bueno, o el pertenece, ¿no? El típico in. También, no lo tengo, ¿no? Acá, no, consultar la cantidad de elementos, insertar un elemento, buscar un elemento estaría bueno, el ordenar también podría aparecer, como decían los chicos, una de las chicas, dijimos borrar, nos está faltando, o eliminar, algún mecanismo. De nuevo, nosotros tenemos que pensar que esa interfaz que estamos especificando son las únicas operaciones que va a poder hacer el programador de alto nivel. Y si yo no le doy todas las herramientas, él no va a poder utilizarla, ¿sí? O bueno, se va a enojar un poco con los diseñadores del lenguaje. De nuevo, ustedes piensen que acá, así como les dije, es un plano, es una maqueta, ustedes están del lado del diseñador del lenguaje. Ustedes son los que toman las decisiones de qué operaciones se pueden hacer con cada estructura de datos que provee ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá lo que decíamos, esta está incompleta. Ahora, supónganse que acá también, si yo voy a decir obtener un elemento que está en una posición dada, podría ser obtener el último elemento de la secuencia, obtener el primer elemento de la secuencia, ahí quedarían completas. ¿O un rango de elementos también? ¿Cómo, chicos? Un rango de elementos, Un rango de elementos, sí, ahí podríamos tener, como tenemos en Python, ¿no? Donde uno le dice desde un índice a otro índice y les cortan, ¿no es cierto? Les da un slice de esos elementos. Está bueno también. Eso, por ejemplo, de nuevo, no es obligación que esté, pero está buenísimo que esté porque a mí me ayuda en muchos problemas, me soluciona la vida, ¿sí? Hay algunas que es obligación que esté, por ejemplo, el borrar el elemento, el obtener un elemento. De alguna manera tengo que poder ver los elementos, porque si no, no tendría sentido tener una estructura de datos que no me permita ver sus elementos. Entonces, esto de ver sus elementos, sacar sus elementos, fíjense que es distinto. No es lo mismo decir quiero ver el elemento tanto que quiero sacar el elemento tanto. ¿Sí? Una modificaría la estructura internamente y otra no. Ahora bien, fíjense, supónganse que vamos a completarlo, ¿sí? Acá nosotros decimos que queremos obtener el elemento, qué sé yo, que está en una posición dada. Ahora bien, esa posición dada, y ahí es donde tenemos el tema. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenemos que meter las reglas. Yo ahora les voy a mostrar cómo lo escribimos formalmente, ¿no? Yo acá lo estoy escribiendo como en un borrador, lo estoy pensando, pero después lo vamos a escribir de una manera formal en un moldecito que les vamos a dar en la práctica. Yo digo, bueno, bien, esa posición dada, ¿sí? Debe estar en el rango, yo lo voy a controlar, voy a, digamos, no pedir nada y que pase lo que Dios quiera, depende de la implementación. De nuevo, esa regla, ¿sí? Vamos a ver que hay pre- y postcondiciones como las que tenían para los algoritmos que se deberían cumplir antes y después de cada operación, ¿sí? Si yo voy a decir que quiero sacar un elemento o sacar el último elemento, por decirles algo, y pido como precondición que la estructura tenga elementos, supónganse que pido, bueno, sacar el último elemento, pido que la estructura tenga elementos, entonces sí o sí esta de consultar la cantidad de elementos tiene que estar. O al menos una que me diga is empty, si está vacía o no está vacía, ¿sí? Pero de nuevo, si yo en las reglas pido algo, eso tiene que poder ser consultado por el usuario. Si yo pido que tenga elementos, entonces al menos si está vacía o no, tiene que estar, ¿sí? Eso es lo que les vamos a corregir nosotros cuando ustedes especifican un tag. Que todo tenga coherencia, que las operaciones no se contradigan entre ellas, que las reglas, digamos, se puedan testear. Porque de nuevo, si yo te estoy pidiendo que tenga elementos, pero no te doy una operación que te permita verificarlo, ese tag está mal especificado, ¿sí? Es como que todo tiene que coincidir. Claro, no tiene que haber ambigüedades. Todo tiene que, de nuevo, en los lenguajes a veces pasa, porque se les escapan cosas y después en versiones siguientes lo corrigen, pero quedan agujeros. Nosotros, como son estructuras, van a ver, no les vamos a dar una cosa tampoco imposible o larguísima, que se les puedan escapar muchas cosas, sobre todo en el parcial siempre es algo más acotado, o por ahí ciertas operaciones. Pero bueno, la idea es lo que decíamos, como dicen ahí los chicos, que no sea ambiguo, que todo sea consistente, que no se contradigan, ¿sí? Que sean completas, porque puede pasar que falten operaciones que
las necesito, ¿sí? Y no están. Y que no contradigan, digamos, la estructura de datos y sus características. Si yo dije que es un conjunto que no tiene orden, no puedo poner como operación tener un acceso directo a elemento, ¿sí? Pues ahí me estoy contradiciendo. Eso estaría mal, ¿sí? Los chicos de la práctica se los van a reforzar, pero eso es lo que está mal, ¿sí? Poner una operación que contradiga las características de la estructura, por ejemplo, ¿sí? Eso también estaría mal. O que esté incompleta. Acá claramente la que está incompleta es la operación. Bien, hasta ahí vamos entonces. Fíjense que yo acá lo pasé más a un lenguaje más pseudocódigo y diría insertar valor, vector B, y que ¿dónde lo inserto? No queda en claro en qué posición, como hablábamos hoy, ¿no? Lo mismo con el obtener valor, longitud. Bueno, los de longitud y está vacío no son fáciles, porque es re simple, en realidad. No le puedo agregar ninguna complejidad ahí, ¿sí? No le puedo cambiar. Está vacío, no está vacía, y dame la cantidad de elementos que tenés. Ahí no se van a confundir. Bien, nosotros vamos a ver que además del vector dinámico que tomé como ejemplo, o la list de Python, ¿sí? Para bajarlo a lenguajes, pero si vos lo hablas, si nosotros, chicos, lo planteamos como algo más conceptual, hablaríamos de una secuencia de elementos, ¿sí? Con acceso directo en este caso. Si vos me preguntas, bueno, a ver, Python, ¿qué tiene de ese tipo? Y la list. Y C++, ¿qué tiene de ese tipo? Y el vector dinámico, yo te diría, con esas características y las operaciones que estamos mencionando. Bien, nosotros a lo largo de la materia vamos a ver que hay un montón de estructuras que se usan en distintas situaciones y que presentan distintas características, ¿sí? Y a partir de esas características tienen un abanico de operaciones, ¿sí? Una lista de operaciones que se pueden realizar. Y eso nos va a pasar en cualquier lenguaje. Cuando nosotros queramos usar un lenguaje, vamos a tener que ver entre el abanico de estructuras de datos que tiene disponible, cuál es la que más se ajusta al problema que yo quiero resolver, cuál es la que mejor se adapta, la que me sirve, ¿sí? Bueno, cuanto más conozca yo esas estructuras, mejor. Y a veces nos puede pasar que las estructuras que tienen ese lenguaje no me alcanzan, no me sirven. Y ahí es cuando nosotros vamos a incorporar nuestra propia estructura de datos, ¿sí? Nosotros en ED les vamos a enseñar, por ejemplo, ninguna de las de Python te sirve, bueno, mira, vos implementate tal estructura, primero la especificás para saber cuáles son las operaciones y después la implementás y se la agregás, ¿sí? Python, además de la list, va a tener la list, qué sé yo, ordenada, por decirlo, ¿sí? Con los elementos que siempre van a estar ordenados. Y cuando yo inserte, ven ahí, ya no tendría sentido el append, porque el append siempre inserta por atrás, pero si yo mi estructura siempre la quiero tener ordenada, el append me la puede romper, me puede romper ese orden, ¿sí? Bueno, no se asusten mucho con todo esto, que por ahí les estoy adelantando demasiado. Bien, nosotros vamos a ver distintas estructuras, como les decía, las clásicas son estas que les nombro acá. Pilas, colas, listas circulares, listas dobles, conjuntos, todas esas por ahí les suena, ¿sí? Son distintas variantes, algunas, por ejemplo, de las listas, fíjense. Todas esas estructuras son lineales, ¿sí? Vamos a ver que después, más adelante, en los prácticos que siguen, vamos a ver estructuras donde lo lineal ya no me alcanza. ¿Qué es algo lineal? Una lista de elementos, ¿sí? Algo que tiene elementos que tienen un siguiente. ¿Qué sucede? A veces hay cierta información que no la puedo representar así, de manera lineal. Todas estas son lineales porque estamos empezando. Pero después va a pasar, como les comenté en la clase pasada, que si yo quiero representar ciudades y caminos, ¿sí? Y un mapa, supónganse los vuelos de una aerolínea, que no me va a alcanzar esto lineal. Entonces voy a buscar otras estructuras, ¿sí? Donde las conexiones no son siempre tengo un siguiente, sino que voy a poder tener, dado un nodo, muchos vecinos, muchas ciudades a las que yo puedo llegar directamente, o a otras puedo ir pasando por distintas aristas hasta llegar a lograr un camino. De nuevo, esto es más complejo, claramente, desde el nivel de la implementación, y las operaciones que puedo realizar en un grafo van a ser muy distintas a las que puedo realizar en una lista. ¿Sí? Y la información también. Ahí está. Bien, ahora lo que les decía, ¿sí? Una pila de cualquier cosa en la vida real es una pila, ¿sí? De elementos, una pila. Ya no es una lista. La lista yo agregaba al final, vieron recién, de hecho, cuando la estaba construyendo, yo lo que hacía era decir, bueno, tengo la lista de alumnos, agrego uno más, lo voy a agregar acá abajo, ¿sí?
y sigo haciendo crecer la lista. Bueno, acá en la pila, justamente, y hay muchos problemas que requieren de una pila, la situación es diferente, ¿sí? La situación es, yo voy a apilar hojas, entonces voy a ponerlas, le vamos a llamar a este extremo tope. El tope va a ser por donde vamos a agregar elementos y por donde vamos a sacar elementos también. Vamos a suponer que después cuando yo tenga que, no sé, corregir esos exámenes, supongo que fueran exámenes escritos, saco el primero, no saco el de abajo de todo, que se me cae toda la pila, ¿sí? Entonces, la pila va a ser una estructura de datos donde nosotros vamos a tener una restricción muy potente de acceso. Esa restricción de acceso es que solo voy a poder quitar y agregar elementos por el tope de mi estructura, ¿sí? Por uno de los extremos. No va a poder ser por el medio, no va a poder ser atrás. O sea, la list de Python claramente no es una pila, ¿sí? Porque permite más cosas. La pila solo va a tener estas operaciones, que son push y pop, para acceder a sus elementos. Nunca voy a poder decir, de hecho son cosas que nosotros le preguntamos a propósito para que ustedes digan que no, que quiero el elemento que está en la posición 3 de una pila, porque eso ya deja de ser una pila. Yo no puedo permitir que en la especificación de la pila aparezca esa operación. ¿Sí? Bien, yo miro en el chat, chicos, y va todo bien. Hasta ahora es todo bastante, vieron que es bastante intuitivo lo que les estoy contando. ¿Sí? Bien, fíjense, la descripción que yo les decía de nuevo, yo acá puse una descripción con mis palabras. Tengo que ver las características que tiene la pila. ¿Sí? La pila es lineal, como les decía. Bueno, claramente no tiene una jerarquía como tiene un árbol o un grafo. Bueno, de nuevo, esto sucede porque, de nuevo, si yo saco por el tope y pongo por el tope, los elementos del último que entró va a ser el primero que sale y van a salir al revés, ¿sí? ¿Qué más decimos? Que es como un arreglo, pero bueno, tiene menos cosas que el arreglo, ¿sí? Porque solo puedo acceder por el tope. Yo ahí ya teniendo presente toda esta situación y cómo deberían ser las operaciones para no, digamos, hacer cosas que no se pueden hacer con una pila, solo hacer lo que se puede hacer con una pila, ya tengo en claro el cómo debería comportarse esa pila. Bueno, acá hago un paréntesis, también este lo tienen en la práctica, este lo uso yo mucho en la teoría. Son en realidad, ¿cómo decirlo? Páginas donde ustedes pueden visualizar, ya les muestro por acá. ¿Sí? Este es el que yo uso mucho en la teoría, van a ver que, no sé, a mí me gusta este, el otro es más colorido, más vistoso, también se los pusimos en la práctica. Fíjense, hay distintas estructuras de datos que son clásicas, ¿sí? Una pila es algo que se usa mucho en informática, ¿sí? Una lista, una cola. La cola es como la cola del supermercado, ¿sí? En realidad, o de cualquier lugar que hacen una cola. Y se comporta de esa manera, por eso se llama cola también. La idea es que ustedes tienen una estructura donde los elementos van a salir por un lado, acá es como que te atienden, ¿no? Te atienden, vas al cajero automático y tenés acceso al cajero. Y acá te vas poniendo atrás en la cola. Pero de nuevo, nunca voy a agregar un elemento por acá, porque bueno, se va a armar el lío porque se coló. Así que bueno, de nuevo, es como en la realidad, es como en la vida, una cola simula eso. Claramente, acá las operaciones cambian con respecto a la pila, porque yo agrego por un lado, ¿sí? En general decimos que por detrás, pero bueno, agrego por uno de los extremos y saco por otro de los extremos. Y así es como debe comportarse una cola. Claramente es distinta a una pila, ¿sí? Por eso son estructuras diferentes. Bueno, este a mí me ayuda mucho cuando veamos la implementación, porque tenemos una parte lógica de cómo se comporta y una parte que nos muestra la implementación que está por detrás, ¿no? Las operaciones y cómo se implementa. Fíjense, yo voy a tomar la pila para tomar uno. No sé si vamos a tomar esta. Este con un arreglo. Entonces con un arreglo tengo un... Vamos a tomar la de la lista. A ver, chicos, ustedes dirán, ok, ay, ¿ahora qué sacó esta mujer? En realidad, la idea es, fíjense, yo tengo una estructura de datos, tengo una pila. Claramente voy a tener una interfaz donde voy a tener operaciones que puedo realizar con esa pila. Voy a poder crearla, como decíamos hoy, y voy a tener otras operaciones. En este caso, la pila tiene sentido tener a push y a pop. ¿Por qué? Porque son, para agregar, necesito agregar siempre por un extremo,
De nuevo, lo pueden poner en castellano, en inglés, como fuera, pero siempre tratamos de que los nombres sean acorde a lo que va a ser la operación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a apilar, va a desapilar. Y después tengo una que, bueno, me borra los elementos de la pila, que podría estar, eso es lo que les decía, chicos, el clear. ¿Yo lo puedo tener? No lo puedo tener, porque en realidad hay lenguajes que te permiten borrar de una todos los elementos. Y otros que no. ¿Pero qué hace? Lo va recorriendo y va sacando los elementos y ya tuviste el clear. ¿Sí? De nuevo, si el usuario lo puede hacer de otra forma, esa operación no es obligatoria. El clear puede estar, puede no estar. ¿Sí? Eso dependerá de la decisión de los diseñadores. Ahora bien, uno dice, ¿y esto qué es de la implementación? ¿Por qué profe dice que está con una lista y no con un arreglo? Python internamente, o el lenguaje donde lo está implementando, va a tener que guardar los elementos de esa pila en algo. ¿Sí? No van a quedar, de nuevo, necesito tener, eso le vamos a llamar la estructura interna. Internamente los elementos tienen que ser guardados para cuando el usuario los necesite, acceder. Entonces, claramente después vamos a ver la parte de implementación, que vamos a tener muchas formas de guardar esos elementos en muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Los dos más clásicos son en un vector, que es el que les mostraba hoy, ¿sí? Guardarlos en un vector, donde, bueno, ahí dependiendo la implementación, por eso les decía, la implementación ya es más compleja porque tengo muchas alternativas. Dependiendo del lenguaje, yo voy a ver dónde guardar esos elementos y también las operaciones que tiene el TAD. Entonces, podría elegir un vector, podría elegir una lista como las que vieron en PIP, perdón. En PIP vieron las listas dinámicas, con punteros. Entonces, lo pensamos y decimos, bueno, bien, yo entonces cada vez que haga un push, ¿sí? Tengo una lista así, supónganse que es más va, por decir algo, tengo un puntero inicial, todo esto va a ser interno, de nuevo, no va en la especificación. Ustedes en la especificación nunca tienen que poner nada de esto, porque, de nuevo, esto es una decisión de implementación. Cuando llegamos a la implementación lo decidimos, ¿sí? De nuevo, yo voy a hacer una maqueta de una casa, no voy a decir qué tipo de ladrillo voy a usar, ¿sí? Pero al momento de construirla, voy a tener que saber cuál tengo que comprar, porque no es lo mismo un portante que un mendocino. Entonces, en ese momento es cuando decido qué tipo de ladrillo voy a hacer, en la implementación. Pero ahora en la especificación yo es como que me olvido de todo eso, ¿sí? Yo se lo estoy contando para que ustedes les cierre la situación, ¿no? Decir, de la especificación, que es mi mapa, que es mi maqueta, es mi guía, voy a pasar a la implementación. Y en la implementación tengo muchas alternativas, voy a ver cuál es la mejor, ¿sí? O la que yo puedo hacer. Bien. Pensemos esto, si nosotros lo vemos a un nivel lógico, una pila de elementos es algo así, algo que se le fue apilando cosas como la pila de papeles. Y que yo puedo poner cosas por arriba y puedo sacar cosas por arriba. Internamente, bueno, claramente esto está bien que yo tenga estas operaciones. Internamente voy a tener que guardar esos elementos en algo. Supongamos que lo guardo en una lista con punteros enlazados. Entonces, supongamos que la operación push agrega un elemento. Yo les pregunto acá, como para repasar el tema de la clase pasada, ¿no? ¿Dónde lo agregarían en la lista? ¿Cuál sería su tope? Supónganse, acá tengo, bueno, no, si les pongo los elementos les voy a decir. A nivel de implementación, ¿cómo implementarían un push? Si tienen guardados los datos en una lista con punteros enlazados. A ver, esperen que por ahí me están contestando en el chat y yo no los veo, ¿eh? Bueno, vamos a reasignar el dibujo. Ahí los tengo calladitos, no me contestaron nada. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, vamos a hacerla más precisa la pregunta, más acotada. ¿Agregarían por delante o agregarían por detrás? No, siempre por delante. ¿Y por qué? Está perfecto lo que me estás diciendo, pero ¿por qué? Porque el tipo de datos establece que los datos tienen que entrar y salir por la parte de adelante de la lista, solamente. Sí, el tope, por ejemplo, vos le podrías llamar adelante o atrás a lo que está acá arriba. Sí, bueno, tienen que entrar por el tope, básicamente. Tienen que entrar, está bueno todo lo que me vas contando y yo por Pero ahí se podría hacer al revés, o sea, es una diferencia de implementación. Podría agregar y sacar por atrás y que para la persona que lo está agregando se vea como que... Perfecto. Claro, Está perfecto todo lo que dice su compañero. Chicos, si ustedes no entienden, me dicen. Porque después vas cambiando el lugar del puntero inicio.
Bien, yo voy acotando lo que dicen los chicos, acotándole algunas cosas, pero está perfecto. Todo lo que me dijeron hasta ahora está perfecto. En realidad, yo esta lista la voy a tener adentro de mi caja negra. Y para el que lo esté usando, él no va a saber nada. De hecho, no va a saber cómo tengo los datos guardados. Solo va a saber que va a poder hacer un apilar, ¿sí? Un push y un pop. ¿Cómo los implementé? No sabemos desde afuera, ¿sí? Desde quien está acá, el usuario. Ahora, cuando nosotros implementemos, sí vamos a saber, y de hecho nosotros para implementar tenemos que darle el efecto que dijimos que tenía en la especificación. Entonces, bien, como bien dicen los chicos, mientras yo agregue por el mismo lugar, no importa si el topo está adelante o está atrás. Fíjense, en realidad, lo que decía una de las chicas, sí, yo puedo crear un nuevo nodo, decir, supongamos que esto es, qué sé yo, 1, 2, 3, y ahora quiero agregar el 4. Entonces los voy a tener así, 1, 2, 3, y cuando agrego el 4, creo un nuevo nodo, cambio el puntero inicial, como dijo una de las chicas, y ya me quedó agregado por el tope. Ahora claramente el tope lo tengo acá, pero yo les pregunto, ¿sería válido? Eso es lo que yo les preguntaba. En vez de hacer esto por acá, hacerlo por acá. Válido es. Ahora, si yo les pregunto, ¿es mejor o peor? Y es peor. ¿Por qué? Porque yo no tengo un puntero al último. Podría tenerlo, pero no lo tengo. Entonces, al no tener un puntero al último, cada vez que quiero agregar, voy a tener que recorrer toda la listita, crear un nuevo dato, agregarlo y me queda ahí. Y cada vez que quiero hacer un pop, voy a tener que recorrer toda la lista de nuevo y sacar el último. Sin embargo, en este caso, fíjense que claramente yo accedo por el inicio y nunca recorro los elementos, ni para el push ni para el pop. Acá, ¿por qué les quiero reforzar esto? Porque justamente aparecen los tiempos. Fíjense, esto claramente tiene un orden constante. ¿Por qué? Porque no importa si la lista tiene 1 o 3 millones, 4, 5, 6, 8, lo que fuera de elementos. Siempre voy a acceder por acá. Y el tiempo va a ser constante, tanto para el push como para el pop. Eso es lo que vamos a hacer en las prácticas que siguen. Vamos a implementar una estructura, vamos a ver alternativas y vamos a ver el tiempo. Fíjense que es re fácil ver el tiempo acá, se dan cuenta que esto es constante, porque no depende del tamaño de la estructura, no depende del n, entonces es constante. Ahora, claramente en esta otra solución, cada vez que yo tenga que hacer un push, un pop, me tengo que ir hasta el final, y esto tiene orden n. O sea, no tengo manera de llegar hasta el final. Y ahí puedo ver otra alternativa más, ¿sí? Que se las planteo, de decir, bueno, pero ¿por qué no yo podría tener un puntero al último? Y ahí si tengo el puntero al último, ¿qué sucede en realidad con los tiempos? ¿Haría falta recorrer la estructura si yo el puntero al último siempre lo voy manteniendo? No, de nuevo, podría ser el puntero. Claro, accedo por el puntero. Entonces, de nuevo, chicos, lo que está bueno de ver de esto es que, de nuevo, la especificación va a ser una, ¿sí? Yo cuando especifique voy a tener un único plano. Pero después, en la implementación, inclusive en el mismo lenguaje, voy a tener muchas alternativas. Algunas mejores que otras, ¿sí? Claramente acá, siempre la que tiene orden constante, orden que es ya, no tengo que recorrerlos en elementos, es la mejor. ¿Sí? Con esto por ahí les quiero asociar los 3 temas, ¿no? Tenemos temas. Ahora estamos viendo 3 temas importantes, que son el tema de la complejidad, que es cuánto tardan esas operaciones. Por otro lado, estamos viendo el tema de la especificación, porque fíjense que claramente yo necesito saber cómo está especificado el push y el pop para poder implementarlos, saber que salen y entran por el mismo lugar, todo eso que dije en la especificación, lo tengo que cumplir en la implementación. Y después vemos que al momento de implementar, yo puedo usar distintos lenguajes, ¿sí? Para implementar una pila, por ejemplo, pero además, y esto es lo que les quiero remarcar, en el mismo lenguaje puedo tener distintas alternativas. Mejores, claramente, algunas van a ser mejores que otras, porque van a diferir, ¿no es cierto? Alternativa 2, alternativa 3 y así siguiendo. Bueno, esto es un poco de spoiler de lo que se viene, porque toda esta parte de implementación la vamos a ver después. Fíjense, esto lo que hacen es, por ejemplo, simular el comportamiento. Yo le digo, hacete un push,
y me muestra internamente cómo está. Esto a mí me ayuda mucho para no tener que dibujar, sobre todo con las estructuras se me complican más. Le digo, apilame un 2, entonces internamente lo que hace es lo que decía una de las chicas, ¿cierto? Siempre ponerlo al inicio. Este es el tope que hace referencia acá y, qué sé yo, cualquier cosa. Esta es una implementación eficiente. Bueno, yo lo voy a usar un montón a este, me gusta mucho, me parece muy visual. Fíjense, si hago un pop, saca el 45, este lo libera y pasa a ser ese el tope de la pila. Bueno, en el práctico 1 les planteamos que usen uno de estos como para ver las características de las estructuras, de nuevo, cómo se comportan. Este es más para ver lo que les decía, las distintas implementaciones. Lo usamos más en la teoría, pero en la práctica tienen ahí otro, Visualgo se llama. Acá se los puse. ¿Sí? Que van a ver que es más lógico, no tanto desde el punto de vista de la implementación, sino desde el punto de vista de cómo se comporta la estructura. Si bien tiene una parte de la implementación. Bueno, lo que hablábamos hoy, qué pasaría si la pila no tiene elementos, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, acá está la cola, ven que les decía que es como una cola de gente, que está esperando por algo, y entran por un lado, salen por el otro, esto va a tener otras operaciones, ¿sí? Y ahora vamos con el mapa molde este que les vengo diciendo, pero nunca se los mostré, pero bánquenme que yo voy a poner el Meet en el otro lado para poder verlos. No, estaba viendo por si había algo en el chat, pero no hay nada en el chat. Chicos, lo que les decía, este es un chiste, la fotito, el lenguaje natural a veces se presta a dobles interpretaciones o especificaciones ambiguas, como decía Franco en el chat hace un rato. No tiene que ser ambiguo, tiene que ser algo que esta es la regla y así se va a comportar. Entonces, lo que hicimos nosotros desde la práctica es buscar un lenguaje formal. Los lenguajes formales, bueno, acá hay un par de chistes también, ¿no? De que se pueden interpretar de varias formas, ¿sí? Acá, bánquenme que... Los lenguajes formales, ahí estamos. Mismo nuestro castellano es un lenguaje formal. Nosotros en realidad no escribimos cualquier garabato. Tenemos un alfabeto, tenemos las letras que son válidas y a partir de esas letras, ¿sí? Nosotros vamos formando palabras con reglas. De nuevo, pasa lo mismo que lo que les estoy contando, ¿sí? Es totalmente análogo. Yo tengo ciertos símbolos que son nuestras letras que puedo utilizar, construyo palabras que estén bien formadas a partir de las reglas que tengo y después tienen un significado, que es justamente la semántica que nosotros vamos a usar, ¿sí? En los lenguajes de programación. Esto como para contarles esa analogía para que la tengan presentes, ¿sí? Yo ahí les puse un lenguaje que solo tiene C y G y cómo la formaría. Bueno, la semántica y la sintaxis no los aburro porque ya lo han visto, ya saben que la sintaxis es cómo lo escribo, la semántica es qué efecto tiene, ¿sí? Eso que estoy escribiendo, ¿qué hace? Bien, ahora sí, después de un rato largo, vamos a especificar cómo se los van a pedir en la práctica. En la práctica les van a pedir que, y esto es un consejo también, no se tiren directamente a llenar las cosas del molde que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Que de nuevo es como un molde que ustedes van completando en cada ítem. Siempre piensen primero, bueno, a ver, ¿qué es esta estructura? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué características tiene? Porque a partir de eso van a salir las operaciones, ¿sí? Entonces, siempre primero deténganse y piensen, búsquenla en alguno de estos que los visualizan, vean cómo se comporta, y una vez que ya lo tienen en claro, dírense a ver el molde, ¿no? Que estamos viendo. Fíjense, bueno, lo del enfoque iterativo ya se los conté al principio. La idea es, yo acá en este apunte les dejé la pila completa. Les completé el nombre del tal pila, la igualdad observacional, todas las cosas para la pila. Ustedes en la práctica, bueno, de hecho, vieron que les decía, hay uno que está mal hecho a propósito para que ustedes vean qué cosas no deberían hacer. Y cada uno de estos apartados lo tienen que completar para la estructura de datos que les están pidiendo. De nuevo, los va a guiar conocer bien qué características tiene esa estructura de datos, ¿sí? Porque de nuevo, si ustedes no tienen en claro cómo trabaja la estructura de datos, pueden meter la pata en las operaciones que especifican. Y fíjense que, bueno, volviendo a la definición que uno de los chicos hoy me preguntaba, esto es un documento que te cuenta las reglas y cómo podés usar, ¿sí? Y también sirve para el implementador. Quien implementa, ¿sí? Nosotros vamos a ver que ustedes
en la práctica 1 van a especificar, y en la práctica 2 le vamos a decir, bueno, viste que vos hiciste una especificación, ahora implementámelo. Ustedes implementadores también les va a servir esto, ¿sí? Le va a servir a quien use el tipo y a quien implemente el tipo. Tiene que cumplir con estas reglas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver con detalle cada uno de estos y yo me voy a usar a la pila justamente para poder ejemplificar, ¿no es cierto? Para que ustedes vean, bueno, en una pila, ¿qué iría acá? Bueno, claramente el nombre del TAD es muy sencillo. Lo único que les puedo decir es que traten de que sea, puede ser, como les decía, a veces juegan con el castellano, el inglés, lo que fuera, pero siempre hay algo, si es una pila, bueno, es un stack, es una pila, no un nombre cualquiera, que sea representativo a la estructura de datos que estamos utilizando. De nuevo, yo ahora lo que hago es en cada apartado les voy poniendo lo que tienen que tener en cuenta en cada una de esas líneas que tienen que llenar. En la práctica vamos a usar ese molde. De nuevo, usamos ese molde para que todos manejemos el mismo molde, porque si no, al momento de mirar o corregir, sabemos dónde ir a buscar cada cosa los docentes, ¿sí? Sabemos que ustedes, por ejemplo, las operaciones generadores, ahora vamos a ver, no sé si darles un pantallazo general, vamos a ver un pantallazo general y después se los muestro para la pila. Nombre del TAD, como decíamos recién, claramente es el nombre de lo que estoy especificando, ¿sí? Si es una pila, podría ser pila, como a ustedes les guste, pero así se va a llamar, ¿sí? O muy similar el tipo que implementemos, por ahí tenga alguna particularidad del lenguaje, pero la idea es que esto sea algo alusivo a lo que estamos especificando. La igualdad observacional es cuando dos elementos del tipo, supongamos, del tipo que estoy especificando son iguales. Por ejemplo, si yo tengo una pila A y una pila B, cuando el igual me va a dar true. De nuevo, no hay que pensarlo desde la implementación. Esto lo tenemos que escribir contándolo con nuestras palabras. Nunca meter ahí que el puntero inicial de una sea igual al puntero inicial de otra, porque eso está mal. Porque, de nuevo, no necesariamente voy a tener un puntero inicial en mi implementación, si lo implementé con otra cosa. Entonces, acá implementación 0. Ustedes como que es re difícil, porque ustedes ya conocen del lenguaje de programación y saben. Y, de nuevo, por ejemplo, yo que ya sé la parte de implementación, automáticamente se me tira a ver cómo lo voy a implementar. Pero no, ustedes imagínense como que no saben ni en qué lo van a implementar, y esto lo tienen que decir con sus palabras. Ustedes dirán, profe, pero esto es una pavada, siempre una cosa igual a otra cuando son iguales. Pero y sí, ¿cuándo son iguales? ¿Sí? Y fíjense, ahí el ejemplo que les muestro es el de las lists y los sets de Python. ¿Sí? Bueno, no lo hago ahora porque estoy medio corta con el tiempo, pero si ustedes hacen, crean una lista, crean un conjunto, ¿sí? Van a notar que las condiciones son distintas. Que si la lista la crearon y agregaron los elementos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, solo va a ser igual a otra lista que tenga 1, 2, 3, 4. Y en las posiciones correspondientes tienen que estar los elementos. Pero si ustedes tienen un conjunto, el conjunto pide menos en la igualdad. El conjunto, si tiene los mismos elementos, aunque no tengan el mismo orden, va a decir que son iguales, ¿sí? Entonces, en un conjunto, las reglas de la igualdad observacional serían que si yo tengo 1, 3, 2, 4 y tengo 1, 2, 3, 4, son iguales. Pero en una lista no serían iguales. Resumiendo, en una lista necesito que sean los mismos elementos y estén en la misma posición. En un conjunto no requiere que la posición sea la misma, ¿sí? Es más libre la del conjunto. Pero bueno, ahí nosotros lo que vamos a especificar es para este tipo que estamos especificando cuando dos elementos de ese tipo son iguales, ¿sí? Ahí les pongo un ejemplo donde no sucede que sean iguales en la misma situación. USA, vamos a ver qué son otros tipos de datos que nosotros usamos, como pueden ser un entero, como puede ser un dato lógico, ¿sí? Un bool, pero que nosotros no lo vamos a especificar en este tag. Es otro tag que ya suponemos que lo usamos y no lo especificamos. Después tenemos el parámetro formal, que son parámetros, digamos, por ejemplo, nosotros vamos a tener una pila de algo. Ese algo son elementos, pero no sabemos de qué van a ser, ¿sí? Es más, dependiendo de la implementación, si fueran heterogéneos, van a tener distintos tipos, si fueran homogéneos van a tener el mismo tipo, pueden ser objetos, como en el caso de Python, vamos a tener una pila de objetos. Bueno, después vamos a ver esto más en profundidad, no me hagan caso, me estoy adelantando mucho, pero bueno, vamos a tener una pila de algo. A estas alturas pensémoslo así.
yo voy a tener una pila de algo, ese algo lo voy a llamar de alguna manera. Y ahí le ponemos A, B, lo que ustedes quieran. Es una variable que va a representar el tipo, digamos, de los elementos, en este caso, ¿no? En el que yo les pongo el ejemplo. Bien, entonces tenemos el USA, el parámetro formal, bueno, el género, que en realidad es el nombre, digamos, de el tipo, cómo se va a llamar el tipo, ¿sí? El género que nosotros vamos a dar. Ahora, por ahí cuando yo les presente cómo lo completaría para una pila, les va a quedar más en claro. Los observadores básicos son operaciones que observan, pero no modifican el estado interno de mi estructura. Por ejemplo, un observador típico es ver si está vacía o no. Simplemente chequea si está vacía o no. O la cantidad de elementos. O, en este caso que estamos con la pila, ver el tope de la pila. Yo lo puedo ver, pero no sacarlo, solo mirarlo. Entonces no voy a modificar el estado interno de mi estructura. Otras operaciones son justamente otras operaciones que no son observadores y pueden modificar el estado interno de la estructura. En la pila vimos dos ejemplos que son el push y el pop, que sacan o agregan un elemento y modifican el estado de mi estructura, ¿sí? Va a cambiar. Los observadores solo lo observan. Los generadores es la que yo siempre les estoy diciendo que es para crearla, ¿sí? Una lista yo la podía crear de distintas maneras, por eso dice generadores, ¿sí? Por ejemplo, en Python yo tengo varias formas de crear una lista. La puedo crear como la creamos hoy, vacía, o la puedo crear a partir de un iterable. ¿Se acuerdan que yo le puedo poner list 1, 2, 3, 4 y la crea? ¿Sí? No sé si se acuerdan, eso ahora lo vemos. Los axiomas son como aclaraciones de las operaciones, ¿sí? Es como contar, además, profundizar y contar, y bueno, las reglas en general o las agregan arriba o agregan en los axiomas, pero las reglas también se escriben. Y exporta es todo lo que yo quiero mostrar para el usuario del tipo abstracto de datos, ¿sí? Todas las cosas que puede usar quien vaya a programar. Porque hay cosas que yo puedo tener internamente que no se las quiero mostrar. Entonces, en exporta, claramente acá no se olviden, porque a veces se lo olvidan, va el nombre del género, porque tiene que saber cómo se llama el tipo para poder utilizarlo, ¿sí? Bien, vamos a ver acá las distintas cosas, lo que les decía, esto ya se los mencioné, así que lo paso rápido. Fíjense, en una pila igual tienen el apunte, cualquier cosa me preguntan. Después, sí, algunos tienen una clase, me dicen que se retiran. Recuerden que tienen, chicos, uno de los chicos me pone en el chat, que tienen la grabación, ¿sí? Después terminen la de veras y ven totalmente el ejemplo completo de la pila. Fíjense, igualdad observacional, lo que les contaba. Esto es un ejemplo, ustedes lo pueden poner con sus palabras distintos, siempre que digan lo mismo, ¿sí? No tiene que ser exactamente esto, pero tiene que decir lo mismo, esa regla. Dos pilas, A y B son iguales, ¿sí? Siempre que las longitudes sean iguales, y acá el orden importa, o sea, necesito que todos los elementos de A estén en el mismo correspondiente con el elemento de B, o estén en la misma posición, o como ustedes lo quieran poner, ¿sí? Siempre que queden claro cuándo son iguales. Y así completan ay, perdón que no me está saliendo, la igualdad observacional, ahí va. En el apartado USA era lo que les comentaba hoy. Hay ciertos tipos de datos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, bueno, la cantidad de elementos va a retornar un natural. ¿Qué sucede? Ese natural es otro tipo de datos, pero que estamos usando, no lo estamos especificando en este momento. Entonces lo ponemos en la sección USA, ¿sí? Bien, esto que les pongo acá abajo es un tip, qué sé yo, mucha gente, uy, moví todo, muchos nos es más fácil, a mí me es más fácil en particular, el USA, definirlo al final, una vez que ya pusimos todas las operaciones, ver qué tipos aparecieron y se lo ponemos así, ¿sí? Lo que fuera que uses, ¿sí? Ahí en lo que sea es un ejemplito así con mis palabras, pero bueno, van a ser siempre tipos predefinidos, otros tipos que no estamos definiendo en este tab. Bueno, el parámetro formal, como les decía, voy a tener una pila de algo, a ese algo lo voy a llamar A. Yo le llamé A, ¿sí? Ustedes le pueden llamar B, C, L, lo que se les ocurra. L en general le llamamos al nombre del parámetro, pero bueno, como a ustedes les quede, ¿sí? Bien, acá el género, lo que les decía, era, si bien yo le doy un nombre al tag, que es el tipo abstracto de datos, perdón, acá le voy a dar un nombre al tipo, ¿sí? Cuando alguien lo quiere usar, le va a decir pila de A,
¿sí? Esto quiere decir que es una pila que adentro tiene elementos del tipo A. ¿Sí? Lo escribimos así formalmente. Después ya se van a acostumbrar a la anotación esa con el mayor, menor y todo eso. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, yo les pongo un montón de analogías, ejemplos de otras materias o de la vida real para que ustedes lo asocien. Acá es como decíamos, si fueran los números naturales, yo tengo los números naturales y pensamos en las operaciones, ¿sí? O los valores que pueden tomar los números naturales, acá en este caso con el tema del parámetro también, el género. Bien, ¿qué más tenemos? Los observadores básicos, lo que les comentaba. La sintaxis que vamos a usar es la siguiente. De nuevo, no es ningún lenguaje en particular, es una notación formal que nosotros tomamos y seguimos todos la misma línea. La idea sería el nombre del observador, supónganse acá cantidad de elementos, len, como ustedes le quieran llamar, siempre alusivo a lo que está haciendo. Acá le ponemos el género, sería una pila de A, y que retorna un natural. De nuevo, esto lo tomamos así, ¿sí? Este es el nombre de la operación. Estos son los parámetros que recibe, en este caso va a ser la pila de A. Y lo que retorna lo ponemos después la flechita, ¿sí? Acá está lo que retorna, que en este caso es un natural. Puede tener varios parámetros, los separamos por comas, ¿sí? Y puede devolver cosas de distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, este si es vacía o no es vacía, podría devolver un bool, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, teníamos creación, como les decía, que siempre está, agregar un elemento, quitar un elemento, conocer el número de elementos, bla, bla, bla. En una pila, ¿cómo sería agregar un elemento y sacar un elemento? Sería, bueno, acá está en el es vacía, que les escribí recién, el tamaño, reciben la pila, el tope, fíjense claramente el tope, va a devolver, les va a mostrar un elemento, y el tipo de los elementos es A. Acá tiene que ser consistente, si yo acá puse A, le pongo A. Si yo acá puse, qué sé yo, Z, por decir algo, me gustaba la letra Z, acá va un Z. ¿Sí? Va a ser algo del tipo de los elementos lo que devuelve el tope. Bien, ¿qué más tenemos? Tamaño. De nuevo, así van a hacer los ejercicios en la práctica, pero yo lo hago con la pila puntual, le van a poder cambiar la estructura. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, fíjense lo que les contaba. Las reglas las ponemos con las pre y las post condiciones. En general con las pre, ¿no? Le ponemos más restricciones para que el usuario tenga en cuenta que si va a pedir el tope de la pila no puede estar vacía, tiene que tener al menos un elemento. Eso es lo que estamos pidiendo. Así escriben las restricciones, chicos, con las precondiciones. Bueno, esto ya se los conté, lo de la coherencia, la claridad, la completitud, que tienen que ver que todo cierre, digamos, ¿no? Bueno, y la igualdad observacional y los observadores en general, sí, puede haber casos particulares, pero en general, cuando los observadores son iguales, los dos son iguales, los dos objetos son iguales. Bueno, dale con objeto. Perdón, ahí me metí en la implementación. Los dos elementos de este tipo van a ser iguales, ¿sí? Si yo tengo dos personas y tienen el mismo DNI, el mismo color de ojos, el mismo peso, la misma altura, viven en el mismo lugar, bueno, altamente, o sea, debería, para ser coherente, decir que son iguales, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay una relación entre los observadores y la igualdad observacional. Esa es la relación. Esto ya lo vimos. ¿Qué más tenemos? Los generadores. Bien, los generadores son las operaciones que me permiten generar justamente un elemento de este tipo de datos. Lo que les comentaba, si yo me encontraba en Python, ¿sí? Yo podía crear una lista de esta manera. Este es un generador. Es un generador a partir de nada. Crea un elemento list a partir de nada. Pero también teníamos, por ejemplo, en Python, el poder crear, qué sé yo, vamos a ponerle lista 2, que es una list, y la voy a crear a partir de un string, ¿sí? A partir de otro dato que me ingresan, ¿no es cierto? En realidad, la idea es que, qué sé yo, vamos a ponerle cualquier cosa, ¿no? Tengo dos generadores diferentes. Si yo ahora le digo que tiene lista 2, me va a decir que tiene una lista con hola. Yo la podría haber creado vacía y con append ir agregando el hola, ¿sí? O con insert o con lo que fuera. Pero tengo varias operaciones para agregar.
Pero tengo las dos opciones. Para crear una lista la puedo crear a partir de algo o la puedo crear a partir de la nada, ¿sí? Son esas dos opciones que vamos a manejar. ¿Y esto cómo lo digo en la implementación? De nuevo, con esta ya alcanzaría. Python me dice, bueno, mira, si vos justo tenés que crearla a partir de otra cosa, yo te ofrezco esta alternativa. Es lo mismo de el ordenar que decía de una de las chicas. O sea, tenés esta otra forma, pero la básica siempre tiene que estar, chicos. O sea, un crear tiene que haber. Y después, si lo podés crear a partir de algo, si te da distintas opciones para crearlo, mejor. Pero suma por si justo lo necesitas. Pero el crear básico tiene que estar siempre. Bien, esas operaciones son los generadores. Los generadores, de nuevo, siempre tiene que haber al menos uno y que sea el crear a partir de la nada, que es este. Fíjense, generador 1, bueno, se va a llamar crear o como le querramos poner, no recibe ningún parámetro y devuelve algo del tipo del género, en este caso pila A, ¿sí? Fíjense que yo por acá creo que se los puse, ¿sí? El generador vacío, yo le llamé vacío, no, si eso les confunde le pueden llamar crear o como ustedes quieran. No recibe nada y retorna una pila A, ¿sí? Como postcondición la pila está vacía. Otro podría ser, como el que vimos recién, fíjense que lo escribo en general, no digo es un iterable o lo que fuera, porque no estoy en Python, ¿sí? Yo digo que tengo otro generador que se va a llamar a partir de, va a recibir algo y a partir de ese algo va a devolver una pila A, ¿sí? Y acá lo que decimos es que la pila contiene apilados los elementos de la secuencia recibida. Esa es la idea, es una secuencia de datos. Bien. Otras operaciones son el push y el pop, como decíamos, yo acá se las escribí en general, siempre el formato es el mismo, nombre de la operación, parámetros si los tiene entre paréntesis, una flechita si es que retornará algo y después lo que retorna. Podría retornar varias cosas, las separamos por comas. Bueno, acá tienen el apilar y el desapilar, ¿sí? Fíjense, yo usé none, null, nada, acá podrían usar lo que quieran y después lo poner en USA, ¿sí? Es lo mismo que vieron que fui usando varios, el bool también, lo voy a poner en USA. Desapilar, ¿sí? De nuevo, claramente el desapilar va a devolver algo que es del tipo de los elementos de la pila, entonces es un A, ¿sí? Bueno, acá se los vuelvo a remarcar, en una pila no tendría, o sea, estaría mal, no digamos no tendría sentido. No puedo permitir en una pila que se acceda a partir de una posición, ¿sí? Esto estaría mal. Esta operación, obtener elementos, como ustedes le quieran llamar, a partir de una posición, está mal en una pila, porque ya no sería una pila si yo permito que se haga esa operación. Y bueno, y por último tenemos los axiomas, que era lo que les contaba, que es escribir todas las operaciones que tenemos más arriba, pero darle un nivel más de detalle, como para quien implemente sepa bien las reglas de cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Pero de nuevo, fíjense que siempre es con mis palabras. Nunca va a aparecer acá algo que tenga que ver con la implementación, porque eso se lo vamos a corregir como mal, porque justamente nosotros queremos un molde general para cualquier implementación. Entonces, nunca acá tiene que aparecer un puntero, nunca tiene que aparecer un atributo, una variable que chequeo contra cero, una cosa de ese tipo, nada. Esas son todas cosas que yo uso para implementar, pero que en la especificación no tienen que figurar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo digo tamaño de la pila o qué sé yo, si tengo una es vacía, ojo que, por eso les decía que este por ahí les confunde. Este vacía es el que crea el constructor, ¿sí? No es la operación ver si es vacía. La operación ver si es vacía, yo le puse es vacía. Pero esto de nuevo, los nombres ustedes los pueden adaptar acorde a como ustedes se sientan más cómodos. Acá la sintaxis en los axiomas es un poquito, le mete un poquito más de detalle y no solo ponemos los tipos de lo que recibimos, sino que también le ponemos un nombre al parámetro. Por ejemplo, lo que dice es, la operación es vacía, va a recibir una P, que es una pila, este es el nombre del parámetro, que no lo poníamos antes, pero sí lo ponemos acá, para después cuando nosotros hagamos la descripción, nombrarla como P, ¿sí? Retorna, devuelve, yo acá les puse las dos opciones, con una está bien, verdadero, o bueno, algún sinónimo que ustedes encuentren, verdadero si la pila P, ven que hago alusión al parámetro, está vacía y falso en caso contrario, ¿sí? Y fíjense que digo verdadero, falso, trato de ser lo más abstracta posible de cualquier lenguaje de programación, ¿sí?
Ahí lo que estaría mal es si ustedes están implementando la pila con una lista, decir retorno true si el puntero tope está en null o en none. Ahí eso ya es como que no. ¿Sí? Eso sería como el colmo, lo que yo les estoy diciendo. Ustedes no tienen que incluir en ningún momento nada de la implementación. Esto es una descripción a alto nivel de cómo se comportan las operaciones, que después nos va a servir para implementarlas. ¿Sí? Bien, creo que no me olvido nada. Acá, bueno, en general tratamos de retornar o devolver los elementos. Igual eso lo vamos a ver, quédense tranquilos que yo cada vez que estemos analizando, diseñando una estructura de datos y su interfaz, vamos a ver alternativas y decir, bueno, ¿y acá qué retorno? ¿Retorno verdadero o falso? ¿Retorno 0,1? ¿Retorno qué? Bueno, y ahí vamos a ver que siempre la idea es retornar y darle al usuario la alternativa de hacer lo que quiera con eso que le retorné. Y no imprimir. Adentro de la implementación vamos a ver que no está bueno imprimir algo, porque el imprimir es como encasillarlo en que se imprime. Y no siempre queremos imprimir un dato que nos devuelven. ¿Sí? Eso igual lo vamos a ver la clase que viene, ya cuando nos metemos con la implementación. Y por último, que era por ahí el único apartado que me está faltando, es el pila, estoy mal, el exporta. Ahí les quería decir que no se olviden la pila, que es el género. Fíjense, acá lo que nosotros devolvemos es lo que queremos que los usuarios vean. En este caso, el nombre del tipo, que es pila A, el género, vacía, ¿sí? Que es la operación que construye una pila a partir de nada, la operación que construye una pila a partir de una secuencia, la operación que consulta si está vacía o no, ver el tope, conocer el tamaño, apilar y desapilar. Son todas las operaciones que nosotros le vamos a permitir que utilice quien use este tag. Y por eso las estamos exportando para que sean visibles. Después vamos a ver que cuando nosotros implementemos, los distintos lenguajes de programación tienen mecanismos donde yo puedo dejar una parte visible para el que lo usa y puedo dejar partes ocultas. De hecho, hay muchas cosas que a las implementaciones de Python no tienen acceso. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quiero marcar con esto. ¿Qué es visible para quien lo está usando y qué cosas no? Bueno, acá la manera de especificarlo es decir, bueno, en exporta yo te muestro todo lo que el usuario va a ver. Todo lo demás está oculto, ¿sí? Podría aparecer alguna operación, no es el caso, pero podría haber aparecido alguna operación que sea interna de mi implementación y no la vaya a ver el usuario. Bueno, chicos, con todo esto que les conté, ustedes deberían poder encarar la segunda parte del práctico, ¿sí? Que hoy habíamos visto. Sí, en la primera parte teníamos toda la parte de tiempos y en la segunda parte del práctico lo que tenemos es, ya nos metemos con la parte de especificación. Como les decía, acá les damos este es uno, ¿sí? Como les decía, pero hay varios, ustedes busquen con el que se sientan más cómodos y para que ustedes vean cómo se comportan justamente las distintas estructuras. Y a partir de eso, bueno, les hacemos comparar por ahí, como les decía, conjuntos en C++, en Python. Fíjense, este es el tag pila, el mismo que nosotros vimos en la teoría, que lo vemos todo, digamos, por partes, lo fuimos viendo por sección, pero acá está todo enterito, así les van a quedar a ustedes cuando especifiquen. ¿Sí? Acá, bueno, hay errores, ¿sí? Ya lo estoy leyendo y los veo. En realidad, la idea de ese tag es que ustedes puedan ver a ver qué cosas cambiarían, corregirían, ¿sí? Fíjense, la siguiente, nos quedó el 16 acá. Estaba viendo que esto no es otro ejercicio, sino que está mal que nos haya quedado, ¿sí? La siguiente es una especificación formal de tal pila, que usa el molde que nosotros vimos en la teoría, encuentre los errores y luego haga las modificaciones necesarias para corregirlo. Justifique por qué está mal, ¿no es cierto? Y por qué realiza los cambios realizados. De nuevo, este 16 no debería estar. Este es el tag que está mal, ¿sí? Que le pusimos errores. Y la idea es que con todo lo que yo les conté en la teoría, ustedes deberían poder detectar esos errores y decir por qué están mal, ¿sí? Como para que lo vean. Pero bueno, después ustedes van a especificar otros, por ejemplo, la lista, la cola, lo que fuera que le pidamos, y obviamente lo que va adentro, lo que está en negrita es cada apartado, lo que va adentro va a cambiar, porque no es lo mismo especificar un conjunto que una pila, que una lista, que una cola, como les contaba hoy, ¿sí? Bueno, chicos, creo que los voy a dejar a tiempo hoy.
No sé si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, yo después les subo el enlace para que puedan ver la grabación y cualquier cosa nos comunicamos por mensaje, ¿sí? Ahora lo que sigue es el lunes, tienen la práctica como tuvieron la clase pasada y van a poder hacer esta segunda parte. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, estamos en contacto entonces, ¿sí? Siempre atentos a la plataforma por si hay algún cambio y en principio sí, el próximo encuentro es el lunes. Nos vemos, sí, y después el miércoles con la teoría. No, profe. Nos vemos, chicos. Profe. Chao, chao.